ver las dudas de Vue más que nada, que es lo que usted más, el otro día pedían ayudantía y todo. Tratemos de las cositas que a ustedes les faltan o que no entiendan, por ejemplo, de Vue, tratemos de verlo hoy día, po, ¿ya? Yo voy a hacer de hecho, la consolidación, pero no le voy a decir, no tengo ningún ejercicio hecho, porque es consolidación, pues yo solamente es para aclarar dudas, ciertamente, y consolidar el conocimiento, ¿ya? Entonces, ciertamente podemos ver cualquier problema que ustedes tengan con alguno de los desafíos que tengamos con Vue, por lo menos, ¿ya? Para que vayamos afinando las dudas, ¿ya? Porque al final yo creo que son más dudas de cómo poder proceder a trabajar, que más que sea dificultoso aprender Vue, ¿ya? Porque igual ustedes tienen que tener en cuenta que después, cuando, por ejemplo, ya terminen el curso, después quizás van a tener que aprender otro framework, pues, React o Angular, y van a tener la base de aprender Vue, pues. Entonces, ciertamente esto les está ayudando, ¿ya? Que ustedes ciertamente se metan a la documentación, si no encuentran en la documentación, googleen, busquen en YouTube, busquen en algún foro, en Stack Overflow, pero la cosa es que ciertamente ustedes logren el objetivo, que es del desafío que le están pidiendo, ¿ya? Y yo como les digo, lo que ustedes están haciendo, ciertamente, no es algo nuevo, ¿ya? Entonces, a alguien más ya le pasó ese mismo problema. Ustedes siempre tienen que pensar en eso. O sea, yo lo que estoy haciendo no es algo de la NASA, ¿ya? Es algo que ciertamente es posiblemente le haya pasado a otra persona. Entonces, cuando aparezcan los errores, ciertamente en la consola o en el terminal de View, es ciertamente buscar el error, verlo, ir viendo línea por línea donde está diciendo, porque él siempre te está indicando, por ejemplo, el archivo no se cae, por lo menos. Entonces ahí nosotros vamos, pum, pum, y es como prueba y error, pues hay que ir desactivando cositas, probando que funcione y esas cosas, ¿ya? Entonces tratemos de hoy día resolver algunas dudas que ustedes tengan con Vue, ¿ya? Cosas que, por ejemplo, de Vuex, no sé, o cosas que a ustedes les parezcan que sean más complicadas, ¿ya? Eso, me parece que me metí justo cuando iba a pasar la lista. Sorry. No, está bien de introducción. Ya, chicos, voy a proceder a pasar la lista. Los que yo no nombre es porque ya están presentes ya, así que no se preocupen. Ernesto Linares. Buen día, Ernesto, gracias. Jennifer Díaz. Gracias, Jennifer. Loreto Bustos. Luciani Serrano. Presente, buenos días. Buenos días, Luciani, gracias. Marcia Alegría. Presente. Gracias, Marcia. Marión Sayado. Hola, Marión, gracias. Ronnie Pérez. Vale, Ronnie. Millaray. Y Tatiana Mardones. Buen día, Tatiana. Que chicos, antes de comenzar, tomando lo que decía Alejandro, igual pues, hoy día podemos aprovechar la consolidación, que no hay desafío, cualquier desafío que tengamos podemos ponernos al día y ciertamente ustedes saben, pues, cualquier duda, consulta, podemos levantar la manito, le vamos preguntando a Alejandro para aclarar todo bien, o nosotros lo vamos resolviendo vía chat aquí en Teams. Les recuerdo que tienen que loguearse en Sense. Buena, Juan. Y dicho esto, podemos comenzar, ¿no, Alejandro? Ya Jason. Buenos días, chicos. Como dice Jason, hoy día nos toca la consolidación de Vue y sus frameworks, ¿ya? Entonces, ciertamente, para mi opinión, Vue y sus frameworks no era mucho materia, ¿ya? Yo encuentro que más materia es para Vue, ¿ya? Entonces, ciertamente vamos a ver
estas cositas de Beautify, vamos a ver Bootstrap View y vamos a ver algo de Next, ¿ya? Ciertamente cualquier duda o consulta me la pueden dejar por el chat o me levantan la manito, ¿ya? Y como decía Jason, hoy día trataremos de resolver las dudas que ustedes tengan, ¿ya? Con Vue y con todas esas cosas, ¿ya? Cosas que les compliquen o que ustedes no entiendan, tratemos de resolverlo hoy día, ¿ya? Ya, entonces voy a presentarles en la pantalla 2. Ya, tengo eso ahí. Pum, pum, pum. Ya, chicos, denme un momentito. Ya, acá está. Ya, ahí me avisa Jason si se ve. A mí me está cargando. Ya, Ahí ya se me ve Alejandro. vale. Ya, chicos. Entonces, ciertamente hoy día vamos a, ya les dije, ya, vamos a ver la consolidación. Entonces vamos a ver los objetivos, ¿ya? Para ver dónde vamos a apuntar, ¿ya? Realmente ya apuntamos para allá. Entonces vamos a ver primeramente los frameworks de interfaces de usuario, ¿ya? Luego vamos a ver por qué utilizar framework de Wii, ¿ya? Vamos a ver Bootstrap View, Beautify, ¿ya? ¿Qué es lo que es el server-side rendering? Ya las ventajas y desventajas de usarlo, qué es Nax y qué es Quasar, ya no sé cómo se pronuncia bien eso, ¿ya? Entonces, vamos a partir con los frameworks de Wii, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces, ciertamente Vue, como ustedes saben, nos permite a nosotros poder generar interfaces de usuario progresivas, ¿ya? Esa es la definición de Vue, ¿ya? Cuando ustedes se meten en la página de Vue dice, es un framework para crear interfaces de usuario progresivas, ¿ya? Ciertamente lo que entrega Vue, ¿ya? Es ciertamente la parte de reactividad, ciertamente, de los componentes, ¿ya? Pero Vue realmente no nos entrega una manera o estilos para nosotros poner a nuestros componentes, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que en cada componente, por ejemplo, nosotros poner nuestros estilos, ¿ya? Esto ciertamente no es un problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros ciertamente podemos crear nuestras propias interfaces, nuestros propios componentes, ¿ya? No sé, yo puedo crear un navbar, puedo crear un footer, puedo crear mis propios botones, mis propios inputs, y ciertamente después yo lo puedo ocupar en cualquier proyecto que yo quiera utilizar Vue, ¿ya? No tengo problema con eso. De hecho, yo ciertamente cuando trabajaba como desarrollador, tenía mis componentes reusables, yo les llamaba. Yo tenía ciertamente un repositorio donde ciertamente tenía componentes reusables. Entonces, ciertamente en todos los proyectos caían esos componentes reusables. Por ejemplo, las tablas, los formularios, etcétera, etcétera. Cosas que uno siempre está utilizando, ¿ya? Entonces, ahí yo dejaba mis componentes reusables. Ciertamente esos componentes reusables que yo les digo ya estaban eh, con un framework de Wii, ¿ya? Porque realmente, ciertamente estos frameworks de Wii que te permiten tener ciertos, un estilo ya predefinido para poder nosotros trabajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ellos se basan en componentes, y usted, como nosotros lo vimos la vez pasada en clases, esos componentes ciertamente se repiten, ¿ya? El container, el row, el column, el form, el cart, el nav, etcétera, etcétera, se repiten siempre. Entonces, si yo me meto, por ejemplo, a Bootstrap View, lo voy a encontrar. Si me meto a Beautify, lo voy a encontrar. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Entonces, esos componentes ciertamente están. ¿Ya? Ciertamente esos componentes reusables que yo les hablo, ¿ya? Eran más en el ámbito de la lógica, ¿ya? De la programación, ¿ya? Entonces, ciertamente yo pescaba una tabla y le decía, ¿sabes qué? Me quiero conectar a este endpoint. Y estos son los inputs que te van a llegar. Y yo simplemente hacía eso y la tabla se me llenaba con datos. ¿Ya? Pero ciertamente tenía un trabajo previo que era de programación, ¿ya? Para que era como una tabla genérica, se podría decir, ¿ya? Yo le pasaba un endpoint, en este caso era un modelo, que ciertamente se conectaba a un endpoint, y esto me traía la tabla y me la podía, por ejemplo, podía editar, verla, etcétera. Y cualquier endpoint que yo dijera, quiero utilizarlo, lo traía y lo podía mostrar en tablas, ¿ya? O, por ejemplo, formularios, ¿ya? Para crear formularios yo los creaba a través de, por ejemplo, objetos, ¿ya? Pero ciertamente eso era con lógica, ¿ya? Entonces yo le pasaba un objeto y le decía, voy a tener un input de tipo texto, voy a tener un input de tipo password, voy a tener un text area, etcétera, etcétera. Pero todo a través de un objeto se lo pasaba al componente como props, ¡pam!
y el componente solo me crea el formulario, ¿ya? Ciertamente eso se hace cuando ya nosotros ya llevamos un poco más de bagaje, ciertamente, ¿ya? Cuando ya nos empezamos ya a acostumbrar al framework, y ciertamente nos damos cuenta que a veces el framework se nos queda corto, ciertamente, ¿ya? Por ejemplo, las tablas de Beautify o de Bootstrap, ciertamente te aceptan ciertos datos, ¿ya? Pero ciertamente a veces nosotros tenemos que hacer alguna lógica para que los datos de la tabla se muestren bien, porque quizás a veces hay que hacer alguna combinación, algún mapeo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque ciertamente el endpoint que viene del backend quizás puede tener alguna data anidada, ¿ya? Que yo quizás necesito mostrar en la tabla. Entonces necesito meterme ahí a ese array, a crear un nuevo array y ciertamente después pasárselo a la tabla, ¿ya? Pero ciertamente eso se hace a través de esos componentes, ¿ya? Entonces, ciertamente ustedes, con estos componentes que les entregan los frames, ustedes de hecho los pueden escalar más, como yo les digo, hacer sus propios componentes, pero ya con más lógica, ¿ya? Y no solamente ocuparlos como lo dice la documentación, ¿ya? Entonces, esto de los frameworks de Vue, ¿para qué nacen? Para ciertamente aliviar tiempo, ¿ya? Para aliviar tiempo de desarrollo. Porque como yo les digo, si ustedes solamente trabajan con Vue solito, van a tener que primeramente crear su estilo, crear como toda la estructura de su software, ¿ya? De su aplicación, ¿ya? Entonces ciertamente van a tener que tener el navbar, el footer, y ciertamente que eso combine. Esa es la cosa, ¿ya? Porque yo puedo tener un footer, un navbar, pero quizá los colores no me combinan, quizá, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces lo que te permite esto es que estos componentes ciertamente ya tienen un estilo predefinido, ¿ya? Por ejemplo, Bootstrap ya se basa en el estilo que tiene Bootstrap, ¿ya? Porque ciertamente Bootstrap, usted con solo ver alguna página ya que está hecho en Bootstrap, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta. Ya visitan alguna página y se dan cuenta al tiro que están ocupando Beautify o Bootstrap, ¿ya? Por la forma de la interfaz, ¿ya? Beautify, por ejemplo, toma diseños de Material Design, ya que Material Design ciertamente es una directiva ya creada por Google para crear interfaces de usuario. Ciertamente eso no es algo que esté programado, ¿ya? Son solamente reglas, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Beautify? Pescó esas reglas, ciertamente, y creó el framework en base a Vue, ¿ya? Entonces, por eso Beautify tiene ese estilo parecido ciertamente a las aplicaciones de Google, ¿ya? Porque ciertamente está ocupando Material Design, ¿ya? Entonces, ciertamente, ¿para qué ocupar esto? Para eliminar tiempo de desarrollo, ¿ya? Ciertamente, entonces, ustedes tienen que entender que, por ejemplo, estos frameworks, lo que ellos te entregan son componentes, ¿ya? Eso es lo que te entregan estos frameworks, ¿ya? Te van a entregar un componente navbar, un componente formulario, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ciertamente nosotros lo podemos utilizar. Y para eso ciertamente la documentación es súper importante. ¿Por qué? Porque cada uno de estos componentes, por ejemplo, tiene props, ¿ya? Para yo poder alimentar ese componente, ¿ya? De alguna forma yo tengo que poder, por ejemplo, alimentar un formulario. Tengo que poder alimentar un card, ¿ya? Entonces, ciertamente hay props definidas en la documentación para nosotros poder hacer eso, ¿ya? Entonces, por eso yo, como siempre les digo, es súper importante visitar la documentación. Y más de estas cositas que son los componentes, ¿ya? Porque esto ciertamente nos va a permitir darnos como una idea, como yo les decía cuando estábamos aprendiendo frameworks de CSS, darnos una idea de qué componente yo puedo utilizar en alguna situación específica, ¿ya? Pero para eso yo necesito primeramente conocer esos componentes. A mí no se me va a ocurrir de cero decir, ah, acá voy a ocupar un navbar o voy a ocupar un modal, ¿ya? Si nunca lo conocí, si nunca lo vi, ¿ya? Entonces, para eso es súper bueno que ustedes exploren la documentación, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando en algún día ciertamente le llegue algún requerimiento de algún componente un poco más complejo, ustedes ciertamente estos componentes que les entregan quizás los puedan hasta combinar para crear su propio componente, ¿ya? Como yo les decía, como yo tenía mis propios componentes reusables, ¿ya? Entonces, ¿por qué utilizar frameworks de Wii? ¿Ya? Con Vue, ciertamente, esto ya se lo expliqué, ciertamente es porque partimos de cero, ¿ya? Vue ciertamente te entrega todas las formas para trabajar, ¿ya? La reactividad, crear los componentes, Vue Router si lo necesitas, Vuex, pero para la interfaz nosotros tenemos que jugarla, ¿ya? Tenemos que jugarlo con el CSS, con el HTML, ¿ya? Pero ciertamente estos frameworks como ciertamente
son formas de trabajar. Entonces, ellos lo que hacen es atacar problemas comunes, ¿ya? Entonces, ¿qué problemas comunes tenemos en la interfaz de usuario? Los componentes, ¿ya? Los estilos de esos componentes, ¿ya? Entonces, para eso se utiliza. Entonces, si ustedes se fijan, al tener estos frameworks, esto del desarrollo se nos hace mucho más rápido, ¿ya? Porque yo necesito quizá un navbar, voy, traigo un navbar, necesito un formulario, voy, traigo un formulario. Pero lo que realmente la pega que tengo que hacer yo es realmente conectarme y hacer la lógica, ciertamente para conectarme quizá con el backend, ¿ya? Porque esto estéticamente se ven bien, ¿ya? Y ustedes ciertamente saben que con Bootstrap o con Beautify pueden trabajar con Responsive Design, ¿ya? Hay que tener un contenedor y decirle a las columnas, ¿sabes qué columna? Cuando tenga MD, cuando esté renderizado en MD, tírame un 6, o cuando esté renderizado en LG, tírame un 8 de medida. Ciertamente porque los dos trabajan con medidas de 12 columnas, ¿ya? Em, ciertamente, y también por qué utilizarlos, que acá es súper importante lo que dice ahí, que estos frameworks ciertamente son soportados por un equipo inmenso de desarrolladores, ¿ya? Entonces, hay un respaldo detrás, ¿ya? No es que solamente sea una persona que en sus tiempos libres te cree una librería, no. Son personas que están dedicadas 100% a ese framework, ¿ya? Y siempre hay ciertos lanzamientos, ¿ya? O hay ciertos reparos de la librería. Entonces, suele pasar que a veces nosotros, por algún motivo, migramos de framework, ¿ya? Y por otro motivo, después volvimos al mismo framework, ¿ya? Pero a veces nos damos cuenta que las cosas que nosotros queremos hacer ya no funcionan, ¿ya? ¿Y por qué no funcionan? Porque quizá algunos métodos, algunas props ya fueron deprecadas, o sea, las sacaron, ¿ya? Entonces siempre nosotros tenemos que, cuando busquemos, saber en qué versión estoy trabajando también, ¿ya? Eso suele pasar muchas veces que uno a veces está googleando y por algún problema que uno tiene, ¿ya? Y no sé, se mete a un Stack Overflow, ¿ya? Pero ciertamente hay que darse cuenta de que a qué versión del framework se está refiriendo esa pregunta, ¿ya? Porque ¿por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado muchas veces que yo he encontrado alguna solución, después la pruebo y no me funciona. ¿Y por qué no me funciona? Porque ciertamente estoy ocupando quizá una versión superior, ¿ya? Y la funcionalidad o método que yo ocupaba ya no funciona, ¿ya? Eh, Me pasó con qué lo que me pasó con Bootstrap. Ya cuando yo le empecé a usted a enseñar Bootstrap, yo no ocupaba Bootstrap de hace 1000 años. ¿Ya? Entonces tuve que volver. Yo ocupaba, no sé, lo ocupé con la versión 2, creo. Y con ustedes la ocupé en la versión 4. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, quería hacer mis columnas XS. ¿Ya? Que la versión 2 funcionaba. ¿Ya? Entonces me empecé a ponerla y todo, y no me funcionaba, no me pescaba. Entonces ciertamente me tuve que meter a la documentación. Y en Stack Overflow, de hecho, salía la respuesta. Salía que uno tenía que usar las XS, ¿ya? Pero después leyendo bien, decía que la versión 2.5, ¿ya? Que en esa versión era la pregunta que estaba haciendo el tipo, ¿ya? Y no la versión 4 de la que yo estaba trabajando. Entonces después me metí a la versión 4 y me di cuenta que, por ejemplo, el XS ya lo habían sacado, ya no era el XS, ¿ya? Entonces, esas cosas suelen pasar. Entonces, nosotros, ciertamente, al estar trabajando con estos frameworks tienen versiones, ¿ya? Entonces, ciertamente, fijarse en la versión que nosotros estamos ocupando y ciertamente cuando empecemos a buscar las dudas, tratar de que esas dudas ciertamente apunten a la versión del framework, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bootstrap View. Bootstrap View. Entonces, Bootstrap View es uno de los más famosos y populares frameworks. Ustedes saben, ciertamente Bootstrap fue creado por Twitter, ¿ya? Entonces, Twitter ciertamente creó esto basándose con la idea de crear esto con la idea de mobile first, ¿ya? Con esa idea se creó Bootstrap, ¿ya? O esa fue la intención, ¿ya? De permitirnos nosotros como desarrolladores tener páginas responsivas, ciertamente, sin tener que hacer tanto esfuerzo de programación, ¿ya? Sin tener que crear tantas medias query y esas cosas que ustedes realmente las saben crear, ¿ya? Pero ciertamente si Bootstrap nos provee ciertamente estas cositas, por ejemplo los MD y los LG, hay que ocuparlo, ¿ya? Porque ciertamente me permite hacer lo mismo que yo estuviera haciéndolo con media query, ¿ya? Y hacerlo con media query ustedes saben que me voy a demorar mucho más, ¿ya? Por ejemplo, poner un MD, un LG, ¿ya? Y estoy listo,
en teoría, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, Bootstrap View ciertamente nos entrega lo mismo que Bootstrap, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? La única diferencia es que acá nosotros ya no tenemos que ocupar las clases, ¿ya? Así como class container, class row, class column, eso no vaya, ¿ya? Lo que va realmente son componentes. Entonces voy a tener un componente container, un componente row, un componente column, ¿ya? Y en base a esos componentes, ciertamente, como yo puedo tener un componente dentro de otro componente, no tengo problema. Entonces, por ejemplo, abro mi container con un componente container. Dentro de ese componente container, que meto un row. Dentro de ese row, meto un call. ¿Ya? Entonces, ciertamente, ¿por qué? Porque los componentes te permiten hacer eso. Entonces, por eso se utiliza. Entonces, la versión de Bootstrap View actualmente que están utilizando, o en que está basada Bootstrap View, es la versión 4 de Bootstrap. ¿Ya? Entonces, ciertamente, acá lo que deja de ocupar Bootstrap View es jQuery, ¿ya? Ciertamente ya jQuery lo deja de ocupar, ¿por qué? Porque nosotros ya con la reactividad y el acceso de datos que tenemos con el Vindeo, ya no tenemos necesidad de ocupar jQuery, ¿ya? No hay para qué ocupar jQuery, ¿ya? Entonces, por eso lo deja de ocupar, ¿ya? Pero simplemente es lo mismo, ¿ya? Van a ustedes tener la misma estilo estético, ¿ya? Ustedes no se van a dar cuenta si es que esto está creado en Vue o está creado en otra cosa, en Bootstrap, simplemente así como un Bootstrap que vimos en las primeras clases, ¿ya? Porque realmente el estilo es el mismo, ¿ya? Entonces, eso. Y ciertamente funcionan iguales. Las clases, ¿ya? No sé, ustedes saben que teníamos, no sé, la clase Danger, Success, Info, ¿ya? Y que esas ciertamente nos servían para poner, por ejemplo, background, para poner, por ejemplo, un color de texto, ¿ya? Y ciertamente esas clases todavía funcionan, ¿ya? Ciertamente, ¿ya? Entonces, Bootstrap View ciertamente nos permite construir aplicaciones responsivas, ¿ya? Entonces, como yo les decía anteriormente, está basado en Vue, ¿ya? ¿Por qué? Porque Vue nos permite crear componentes, ¿ya? Y basado en Bootstrap, ¿para qué? Para darle estilo a esos componentes, ¿ya? Entonces, de ellos parte esa combinación. Entonces, acá en la documentation, ustedes ciertamente, le vamos a hacer clic, ciertamente acá pueden explorar, ¿ya? Entonces, miren, fíjense al tiro. ¿Estoy mostrando centro de la pantalla? Sí, yo creo que sí. Ya, entonces, miren, fíjense acá en la versión, ¿ya? Entonces, ciertamente esto les va a indicar, ¿ya? Yo, como les digo, todos los frameworks tienen versión. ¿Por qué? Porque ellos cada ciertos meses van sacando versiones nuevas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ciertamente como los soporta un equipo de desarrollo, ¿ya? Ellos tienen ciertamente sus planes de release o de lanzamiento, ciertamente. Entonces, cada ciertos meses, cada 6 meses, es lo más habitual de que estos frameworks vayan, ¿cómo se llama?, cambiando la versión, ¿ya? Ciertamente, ¿por qué? Porque esto es construido por humanos, entonces ciertamente puede que esta librería tenga algunos bugs, ¿ya? Entonces, por eso estas versiones van cambiando, ¿ya? Porque van resolviendo bugs o agregando nuevos componentes, etcétera, ¿ya? Entonces, acá ustedes cuando parten con un framework, lo primero que tienen que hacer es irse a la parte de Get Started, ¿ya? Entonces, siempre hay una parte que dice Get Started acá, ¿ya? Acá, Getting Started, ¿ya? Entonces, acá a ustedes ciertamente les explican cómo poder instalarlo, ¿ya? Entonces, le explican cómo instalarlo con Yarn, con NPM, ciertamente, NPM install Vue Bootstrap, ¿ya? Y ciertamente acá les permite o les muestra lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Por ejemplo, acá él está metido en el app.js o en el main.js, ¿ya? Depende ahí cómo se llame. Ahí le puso app.js, ¿ya? Pero yo sé que es ciertamente el archivo primario de Vue, ¿ya? Entonces ahí ciertamente importa Vue y después importa Bootstrap Vue y Icon Plugins, ¿ya? Entonces, y ciertamente lo pone acá, ¿ya? Pero yo ciertamente ese día les mostré que nosotros estar ocupando el Vue CLI, ya nosotros podemos instalarlo con el Vue Add, ¿ya? Entonces ciertamente esa configuración que yo les mostraba anteriormente la ahorramos, ya lo va a hacer por defecto, ¿ya? Entonces está por aquí, ahí tienen por ejemplo con Next, ya si ustedes ciertamente trabajan con Next, ahí está la configuración, ¿ya? Entonces Next Module, ¿ya? npm install bootstrap o yarn add, ¿ya? Y le dicen dónde tienen que agregarlo, ¿ya?
Entonces dice que en naxconfig.js, ustedes se ponen en el módulo export y exportan ese módulo del Bootstrap View. Y ciertamente ahí ya podrían estarlo ocupando. Entonces, acá. Entonces, acá con ViewCli, ¿ya? Entonces tenemos dos partes, dos formas. Yo le enseñé, de hecho, la que hice yo en la clase fue esta de acá abajo, que es una alternativa, ¿ya? Que es con ViewCli 3 plugin, ¿ya? Entonces acá yo me ahorro hacer esta pega, que de hecho es terrible poco, ¿ya? Es hacer esta configuración, me hace acá al main JS y copiar esto, ya que realmente no tengo que copiar eso, tengo que copiar esto. Eso ya está importado por antes. Y ya me empieza a funcionar, ¿ya? Porque si ustedes no mal recuerdan, acá, más abajito de el view, el new view, ¿ya? Y ahí realmente se crea la instancia de view. Entonces, antes de crear esa instancia de view, yo necesito agregar esa librería, Bootstrap View, y por eso cuando, por ejemplo, instalamos router, igual está ahí, con estas partes del main JS, view router o el viewx. ¿Para qué? Para cuando se levante esa instancia de view, nosotros podamos tener esos componentes, ¿ya? Entonces, ciertamente ustedes instalan con view add bootstrap view, ¿ya? ¿Y esto qué le va a hacer? Ciertamente le va a hacer como la preconfiguración, entonces no necesitamos editar ningún archivo de configuración, ¿ya? Entonces, eso. Yo, de hecho, lo hice en la clase y, como ustedes se dieron cuenta, no es nada complicado, ¿ya? La idea es, ciertamente, ustedes crean el proyecto, ¿ya? View create, ¿ya? Y después, si ustedes saben que van a trabajar con el framework, la idea es que lo instalen al tiro, ¿ya? No se pongan a trabajar antes, sino que instalen al tiro. Entonces, instalan Vue, después instalan el framework, lo prueban que funcione, hacen el primer commit y empiezan a trabajar, ¿ya? Eso sería como mi recomendación cuando están instalando esto, ¿ya? No instalarlo después, sino que instalarlo al tiro, ¿ya? Entonces, si algo malo pasa, ya no tengo ni una pega hecha, tengo lo único pega hecha es la instalación, ¿no? ¿Ya? Y ciertamente pruebo que el framework funcione. ¿Y cómo lo pruebo? ¿Ya? Yo siempre les digo, no sé, pues me meto a Bootstrap y pesco cualquier componente. Esa es la idea, ¿ya? Porque si, por ejemplo, Bootstrap está instalado mal, por ejemplo, si yo ocupo cualquier componente de esto, no me va a echar para afuera. La consola de Vue me va a decir, ¿sabes qué? No conozco este componente, ¿ya? Entonces al tiro me voy a dar cuenta que hice mal la instalación. En cambio, si es que yo vengo y copio cualquier cosa, no sé, este default alert, ustedes se dan cuenta que esto es acá nomás, ¡fam! Y si ciertamente lo copio en mi template, ¿ya? Y funciona, me está funcionando ya Bootstrap, ¿ya? Entonces esa sería como mi recomendación. Instalamos Vue, instalamos el framework, lo probamos y comiteamos. Y después de ahí recién empezamos a trabajar en lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Entonces es la típica. Yo de hecho igual lo hice cuando le enseñé Bootstrap, Bootstrap básico, ¿se acuerdan? Entonces decía, ya veamos que esta instalación está bien, vayamos y busquemos cualquier componente y que este componente funcione bien, ¿ya? Porque ciertamente si esto no lo reconoce, nunca te va a mostrar de esta forma, ¿ya? Porque ciertamente esto es una traducción de Bootstrap View, ¿ya? Entonces tengo que tener Bootstrap View ahí en el view, ¿ya? Por eso, ¿ya? Entonces vamos a volver a la PPT, ¿ya? Entonces eso es con Bootstrap View, ¿ya? Entonces ciertamente nos entregan los mismos componentes que teníamos en Bootstrap 4, lo único que ahora la diferencia es que ahora tenemos que traer los componentes, ¿ya? Y aparte de eso tenemos que tratar de entender las props de esos componentes, ¿ya? Para poder ciertamente trabajar, ¿ya? Porque ciertamente son componentes, entonces la forma de yo comunicarme con ellos es a través de props, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo le hice un súper básico, ya le puse un car. Ah, estas son dos páginas, ya para que no se me confundan, ya acá se dividen, ya para que no me crean que esta le faltó el título, no, es que esta es otra página, no. Entonces, ciertamente ustedes ya pueden, esto yo lo hice en clase, ciertamente. Entonces, teníamos, lo primero que hicimos fue, ¿se acuerdan? Conectarnos con Firebase. Después que nos conectamos con Firebase, yo lo único que hacía era mostrar esto. Lo mostraba, ¿se acuerdan? Creo que era un ul y un lib, y ahí empezaba a hacer un before, ¿ya? Me mostraba la información, pero no era lo más bonito. Entonces, ciertamente después lo que hice fue instalar Bootstrap View y ciertamente meterme en y cambiar el unli quizá por un container y por un cart. Entonces ciertamente me fui tirando sobre columnas, ¿ya? Entonces tenía una columna, agregaba un cart, tenía otra columna, agregaba otro cart y me iba tirando. Y realmente hice la misma pega que hacía con el unli, ¿ya? Lo único que ahora estoy iterando componentes de Bootstrap, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Por ejemplo acá,
yo tenía, ¿se acuerdan? Un formulario, y era un formulario que se veía realmente feito, porque yo realmente no tenía ni un CSS, era un formulario, y de hecho los labels, ya los labels al ser un poco más grandes, un poco más chicos, el formulario se descuadra entero, ciertamente. Pero ciertamente con esto del form de Bootstrap, los labels quedan acá arriba por estilo del, ¿ya? Entonces, este sería como una especie de componente, ¿ya? Que sería el form group, ¿ya? Entonces ese form group que me pide como props, me pide como prop un label, ¿ya? Entonces le pongo el label y después ciertamente dentro de él me permite dejarle un input, ¿ya? Que sería ese input. Pero si ustedes se fijan, yo acá, cuando hice esto de meterme acá con Bootstrap, yo no saqué nada de lógica, ¿ya? La conexión a la base de datos estaba hecha, las respuestas estaban hechas, yo lo único que hice fue acá meterme y cambiar la cara, pero por debajo estaba haciendo la misma pega, ya que era conectarse con el view exactamente, pedir estos libros, después mostrar, etcétera. ¿Ya? La lógica ya estaba. O por ejemplo acá al editar, también. Yo solamente le puse acá el botón editar, pam, pam, pero esto ya estaba ligado con datos, entonces esto me funciona ciertamente de la misma forma como me funcionaba mi formulario básico que yo tenía. No tuve que hacer nada con la data. Solamente me metí a los templates y en vez de ocupar el HTML normal, ocupaba los componentes de Bootstrap. Pero ciertamente basado en los mismos datos que ya tenía en la data y en los métodos. Ya no hay nada que cambiar en eso. ¿Ya? Simplemente como solamente cambiar los HTML normales por estos componentes de, como yo les digo, de Bootstrap. Entonces, ¿qué hice yo? Yo de hecho se lo mostré en la clase. Yo fui, pesqué un formulario, el formulario que te mostraban de base en Bootstrap, y lo copié ahí ladito. Y lo que hice, lo empecé a modificar a como yo lo necesitaba. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, tenía mi formulario, tenía este super formulario de Bootstrap. Entonces, lo que hice fue este formulario de Bootstrap, empezar a editarlo en base al otro. Y logré hacer eso. ¿Ya? Entonces, eso. Esa es la forma de poder ustedes pasar esos componentes y tratar de utilizarlos. ¿Ya? Porque ustedes no tienen que tener miedo porque funciona igual. Po. Ya yo acabo de tener un botón. Este botón ciertamente va a estar ligado a un evento y ese evento está en los métodos, entonces no tengo nada que cambiar. ¿Ya? O por ejemplo el disable, ¿ya? Yo sé que todos estos campos son disable, ¿por qué? Porque este editar me está manejando todo. Tengo acá una variable booleana que me dice editar. Entonces acá ciertamente está en edit false, ¿ya? Entonces por eso yo no puedo editar nada acá, ¿ya? Una vez que yo levanto esto, pam, le pongo true, ciertamente como ellos están ligados por el disable, yo lo levanto y se puede mostrar. Pero acá igual tampoco hice ninguna lógica, ¿por qué? Porque esto ya estaba ligado por la data, ¿ya? Lo único que tuve que hacer fue meterme en cada uno de esos componentes, de estos inputs, y poner lo mismo que lo puse en el HTML, que era el disable, ¿ya? Entonces, ese disable ciertamente lo que te permite era deshabilitar tanto los inputs como, por ejemplo, el botón, ¿ya? Porque este botón igual está disable, ¿ya? Porque no es la idea que el usuario te apriete, ¿cierto? Si es que no ha decidido editar, ¿ya? Ciertamente esto es una forma de hacerlo, ¿ya? Porque esto yo lo pude haber, porque esto si ustedes no recuerdan, o recuerdan, ¿cierto? Yo lo creé en una vista, ¿ya? Pero yo esto lo pude haber tirado en un modal, ¿ya? Esto lo voy a perfectamente en un modal. Entonces yo acá está más fácil, porque no voy a tener que crear rutas, no voy a tener que crear, por ejemplo, cuando yo hacía el recargo de la página, ¿se acuerdan que tenía el problema que se me borraba? Que se borra todo, no tenía que haber hecho eso. ¿Por qué? Porque yo mismo me había metido acá nomás y había hecho acá, dar descripción, ¡pam! Y acá que hubiera hecho, hubiera que se ha lanzado un modal, ¡pam! ¿Y qué hubiera tenido dentro de ese modal? Hubiera tenido esto, ¿ya? Entonces, eso, hay muchas formas de poder ocupar estas cosillas, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Beautify, ¿ya? Beautify es otro, ciertamente, framework de interfaz de usuario, ¿ya? Nos permite hacer eh, cosas similares a Bootstrap, ¿ya? ¿Por qué? Porque él también nos provee componentes, ¿ya? Ciertamente esos componentes se llaman de manera distinta porque ciertamente son de otro dueño, ya no pueden tener el mismo nombre. Pero si ustedes se dan cuenta, son realmente casi los mismos componentes, ¿ya? Quizás hay algunos que están en Beautify y otros que no están en Bootstrap, ¿ya? Pero quizás son los menos, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, los básicos o los esenciales son lo mismo, de hecho cambian la letra,
¿ya? De hecho, el V-container es con B larga en Bootstrap y con B corta en Beautify, ¿ya? Por ejemplo, en Beautify, las columnas, por ejemplo, igual las trabaja de la misma forma que trabaja Bootstrap, o sea, con 12, ¿ya? Ellos, de hecho, pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Nosotros en vez de 12 vamos a trabajar con 15, vamos a trabajar con 21. Pero dijeron, no, vamos a trabajar con 12. ¿Ya? Yo creo que ciertamente es para que las personas que se migran a Beautify no les cueste tanto, ¿ya? Porque realmente es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, creo un container, creo un row y creo las columnas y esas columnas le pongo medidas, ¿ya? ¿Y por qué le pongo medidas? Para poder ciertamente tenerlas de manera responsiva. Entonces, por ejemplo, tener un MD, un LS, ¿ya? No un LS, un LG, disculpe, un XL, ¿ya? Acá habría que ver bien en Beautify cómo se hace, ¿ya? Entonces acá yo le agregué la documentation, ¿ya? Entonces, ciertamente vamos a levantarla y vamos a fijar lo que tiene exactamente lo mismo o muy parecido a Beautify, ¿ya? Entonces acá igual, pues. Entonces, ciertamente está la librería, el framework, y acá está el get started, ¿ya? Entonces este get started es donde ustedes tienen que partir, ¿ya? Entonces ese get started que le dice, ¿sabes qué? Hace el VPA, ¿ya? Uy, se me fue. Ahí sí, ¿ya? Entonces te dice, ¿sabes qué? Hace el VPA y después ciertamente métete dentro de la carpeta y después haces el view at Beautify, ¿ya? Entonces esto ciertamente lo que hace es agregarte Beautify, ¿ya? Ciertamente acá para trabajar con Beautify hay que poner ciertamente el VApp, ¿ya? En el contenedor, ¿ya? En el app.view, ¿ya? Que lo vimos con Felipe, Felipe tuvo ese problema, que realmente Beautify no le funcionaba, ¿ya? Pero era porque había que poner en el VApp, ciertamente, el container, ¿ya? Creo que está acá el layout, si no mal no recuerdo, a ver, déjenme ver. Layout. Acá el layout, ¿ya? Esto, ¿ya? Esto ustedes es la diferencia que tiene realmente con Bootstrap. Ya Bootstrap ustedes no tienen que hacer esto, ¿ya? Tienen que solamente empezar a traer componentes y Bootstrap va a funcionar, ¿ya? A diferencia de Beautify, ya que Beautify necesita que su archivo, el app.view, ya que es el archivo principal, el que sirve toda la aplicación, el single page application, tenga como root, ya como raíz, tenga el VApp, ¿ya? Entonces tengo que tener sí o sí este VApp, ¿ya? Y después dentro de este vmain, ¿ya? Podemos crear el router view, ¿ya? Y eso. Y después ustedes en cualquier componente ya empiezan a tirar los componentes como quieren. Pero para que reconozca ciertamente Beautify, tenemos que poner en el archivo app.view esta cosilla, ¿ya? Entonces app, el vmain, ¿ya? Que el vmain está, miren, el vapp está imitando al idapp, ¿ya? Y el vmain ciertamente está imitando al main, al HTML. Entonces ciertamente estamos diciendo, vamos a tener la etiqueta main, o va a ser el contenido principal, pues eso es lo que está diciendo. Y ahí ciertamente, ahí dice Hello World, ¿cierto? Porque es un componente, ¿ya? Suponiendo que es una página que no tiene ninguna ruta, no tiene ruta, sino que es una single page, ahí no va, ¿ya? Entonces puedo tener ese componente, pero si yo quiero meter rutas, ¿ya? Entonces me tengo que meter acá en el Hello World y meto el router view, ¿ya? Como ciertamente para cuando yo empiece a cambiar de ruta, no sé, de slash a contacto, eso se vaya cambiando, ¿ya? ¿Y para qué? Porque si los componentes que vienen dentro de ese view router tienen Beautify, los podamos pescar, ¿ya? O si no, no va a funcionar, ¿ya? Ese es como el único detallito con Beautify, que ese día a mí se me olvidó decirle. Entonces después el Felipe me dijo en la fase asincrónica que tenía problemas con Beautify. Entonces, ¿por qué no le funcionaba? Y empezamos a ver, y era porque le faltaba ese ese VApp, ¿ya? En el en el archivo principal, ¿ya? Entonces, cuando ustedes crean Bootstrap, o sea, disculpen, Beautify, lo que hace es crearles esto, ¿ya? Él realmente se mete al app.view y lo modifica, ¿ya? Él es un poco más invasivo, se podría decir, y se mete a tu app.view y lo modifica, ¿ya? Entonces, por eso yo cuando les digo, cuando ustedes instalen estos frameworks, traten de instalar la librería de Vue, ¿ya? Y después instalar al tiro el framework, ¿ya? Porque les puede pasar esto. Ustedes pueden estar trabajando con su view, normalillo,
Y después dicen, ¿saben qué? Quiero agregar un framework. Y voy a agregar Beautify. Ya, bacán. Agregan Beautify, hacen View Add, Beautify, pero después se dan cuenta que eso le rompió todo. ¿Ya? Porque este Beautify ciertamente te va a cambiar el app.view. ¿Ya? Entonces, si tú en el app.view tenías el view router configurado y todo, te lo va a borrar. ¿Ya? Entonces, por eso yo, primeramente, instalo la librería de Vue, después instalan Beautify y después recién comienzan a trabajar. ¿Ya? Porque ciertamente se va a meter ese archivo. ¿Ya? Aunque en todo caso ustedes después hacen control Z o se tiran, si tienen commit, ciertamente es fácil volver atrás. Pero es para que ustedes sepan que él se va a meter ahí y te va a modificar. ¿Ya? Entonces, por eso cuando yo me meto, por ejemplo, al slash, a la página principal, al tiro me muestra de esta forma. ¿Ya? Me muestra Beautify y toda esta cosa. ¿Ya? Porque ciertamente se mete ahí a esos archivillos. A diferencia de Bootstrap, que Bootstrap no lo hace. ¿Ya? Eso, entonces, lo mismo, ¿ya? Entonces usted va a tener sus componentes, sus cards, ¿ya? Entonces lo único que cambia acá es el estilo, si ustedes se dan cuenta. Entonces el estilo de mi card es distinto al card que yo tengo, por ejemplo, en Bootstrap, ¿ya? Pero realmente en esencia son realmente lo mismo. Lo único que cambia, como yo les digo, son las props, ya que yo tengo que meterme en la documentación y si voy a ocupar el bcard, tratar de ver qué props tiene para yo poder usarlo bien, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Acá igual, pues, aprovecharse ciertamente de aprovecharse de los ejemplos, ¿ya? Porque ciertamente esto te muestra ejemplos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aprovecharse de ellos, ¿ya? Entonces, en base a ellos, yo ir construyendo lo mío, ¿ya? ¿Y por qué? Porque de hecho me sirve para aprender, ¿ya? Porque es diferente, por ejemplo, meterme acá al componente y ver la definición, ¿ya? A ver ya un ejemplo que él está ocupando el componente, ¿ya? Por ejemplo, acá, por el v-alert, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago un v-alert? ¿Ya? Y cómo, por ejemplo, le pongo que sea verde, ¿ya? Poniéndolo de esta forma, ¿ya? Entonces, con el tipo subset, ¿ya? Pero yo, ¿cómo me doy cuenta que tiene el tipo subset? Tengo que ciertamente meterme acá a las props, ¿ya? Entonces, acá están las diferentes formas y de hecho te muestra con ejemplos. Entonces, ustedes ciertamente van acá y de hecho pueden hasta ver el CodePen, ¿ya? De hecho, esto está corriendo con CodePen, ¿ya? No simplemente está el código, sino que está ahí, está corriendo, ¿ya? Ciertamente acá lo enseñan como si fuera un single file component, ¿ya? Así no, ¿ya? Con todo acá metido. Entonces, ese es el único problema, ¿ya? Que te lo midan como un single file component. Entonces, por eso crea ese app, y después ese v-app, y después empieza a tirar las cositas, v-alert, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero acá está funcionando, ¿ya? Entonces, igual, por algunos ejemplos, por ejemplo, necesitan data, ¿ya? Este ejemplo, por ejemplo, no necesita data, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nos metemos a algún ejemplo de tablas, eso sí, tienen que tener data, ¿ya? Para que puedan mostrar algo. Entonces, por ejemplo, no sé, listas. Acá creo que acá igual Beautify ha cambiado caleta desde que yo lo dejé ocupar. Tiene hartas cositas nuevas, ¿ya? Tiene calendario, estaba viendo el otro día, acá, que no lo tenía antes. Entonces acá, por ejemplo, un B-list, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace una lista? Esta sería una lista, ¿ya? Pero del estilo Beautify, ¿ya? Entonces tenemos B-list, B-list item, B-list action, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen una forma de hacer una lista. Entonces, ustedes se fijan, ya es un poquito más bonito que hacer nosotros con el unlib, ¿ya? Entonces, no sé, que ese sea disable, ¿ya? Entonces te lo va a marcar ahí, disable. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy al CodePen, no puedo ir acá al view source, ¿ya? Entonces acá en el view source ustedes tienen ciertamente el template y acá tienen el script, ¿ya? Porque acá ciertamente tengo que tener data, porque estoy mostrando real time, la audiencia, conversación, entonces ciertamente tengo que tener datos, ¿ya? Entonces no es simplemente copiar esto y estoy listo, no, porque ustedes saben que esto se basa en base a props, ¿ya? Entonces ustedes se fijan acá, él está ocupando ítems, pum, ¿ya? Entonces si solamente copio esto se me va a caer, va a decir ítems no está definido. Entonces tengo que ver acá y, ¿sabes qué? Tenía eso. Y tenía esto también. Select item 1. ¿Por qué? Porque hace que el primero se seleccione. ¿Ya? No sé si quiero mi lista flat. ¿Ya? Pam, de esa forma. O con un nav. Imagínense, aquí tengo un nav, tengo eso. Entonces ciertamente se puede subir, de hecho, para un login. ¿Ya? Entonces acá puedo tener al usuario, y acá puedo tener el logout, la configuración, etcétera, no sé.
¿ya? Y acá están mira, están distintos tipos. Entonces ustedes ciertamente tienen que explorar esto, ¿ya? Porque de hecho le están mostrando muchos ejemplos, ¿ya? De cómo ustedes lo pueden hacer. Entonces, ahí tienen una foto, y quizás si no necesitan una foto pueden poner otra cosa, un icono, etcétera, etcétera. Ya, miren acá, en vez de la foto puso un icono, ¿ya? Entonces, ciertamente así funcionan, ¿ya? Y para cada uno de ellos, como yo les digo, aprovechense de esto, porque ahí le está mostrando cómo hacerlo. Si yo veo la forma como ahí ya me da una idea cómo yo lo puedo cambiar y lo puedo modificar. ¿Ya? Eso. Entonces, imagínense este. Para que este funcione, tengo que tener todo este script. Entonces, tengo que tener los ítems, que ciertamente son los mismos, pero me ocupan harto espacio. Entonces tengo eso nomás. Pam. Y ciertamente era por eso. ¿Ya? Suponiendo, por ejemplo, que esto me llegue de la base de datos. Puede ser que me llegue de la base de datos. ¿Ya? Y los pongo acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, el segundo ítem es el que está activo. Dice active true. Y si bajamos para acá, ya estamos. El segundo está activado. ¿Ya? Entonces, nos permite ya tener como una preselección ya antes que el usuario seleccione. ¿Ya? Entonces ahí lo saqué y ahí está. ¿Ya? Porque le puedo haber dicho, ¿sabes qué? Quiero que esté activo el uno o que no esté activo ninguno. ¿Ya? Entonces para eso se ocupa ese activo. ¿Ya? Y ustedes miren, tienen muchos componentes. ¿Ya? Entonces ciertamente esto les permite ya armar algo ya ciertamente más bonito, ¿ya? Sin tener que hacer tanta pega por DCSS. Ese es el objetivo de estas cosas. Por ejemplo, una tabla simple. ¿Ya? Entonces acá tienen su tablita. ¿Ya? Porque acá, por ejemplo, ustedes pueden tirar sus usuarios. ¿Ya? Pueden tener a ver el usuario 1, el usuario 2, 3, 4. Entonces ustedes se van a dar cuenta que más abajo, por ejemplo, acá, con el dark. Acá está usando la props dark. ¿Ya? Entonces tengo la tabla normalilla, pero lo único que le agrego es una props a la tabla que diga dark. Y eso me va a cambiar la tabla a dark. ¿Ya? Pam, 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 pam. ¿Ya? Entonces miren acá. Entonces eso se llama simple table. Entonces, ¿qué le agrega? Una prop. ¿Qué prop? Dark. ¿Ya? Entonces, ciertamente, al estar esa prop, ¿ya? Yo como les digo, estas prop vienen por defecto. Entonces, si yo no las pongo, el que es por defecto es el estilo blanco, ¿ya? Pero si la pongo, ¡pam! Me cambia al negro, ¿ya? Entonces ahí tengo una tabla densa, pa, pa, pa. Por ejemplo, más tablas, data tables, ¿ya? Que hay unas tablas que hacen como CRUD igual. Entonces vamos para acá, pam. Ustedes se fijan, hay distintas tablas. Ya acá tiene una tabla con una búsqueda. Entonces, por ejemplo, yogur, ¿sí? Ya, no sé qué, no sé qué está buscando. Pero era yo con mayúscula, ¿no? Porque se está buscando por otra cosa. ¿Ya? Data table, acá tiene otra forma, ¿ya? O, miren, por ejemplo, para hacer un loading, también ya viene como incorporado a la tabla. Entonces, ciertamente, cuando ustedes manden la petición quizás al servidor, activar ese loading. Entonces, cuando después llegue la promesa de vuelta, ¿qué hago? Lo desactivo, ¿ya? Y ese loading deja de funcionar. Entonces, porque ciertamente tiene ahí permitido dejar ese loading, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, acá para seleccionar, por ejemplo, puedo seleccionar. De hecho, acá tengo una selección múltiple. Y acá me dice single select, o sea, puedo seleccionar uno. ¿Ya? Entonces se me cambio acá, me cambia. Pero puedo tener una selección múltiple. Ya que esto realmente no estaba antes en Beautify, uno tenía que hacerlo a mano. Y así que, por ejemplo, uno quería seleccionar múltiple, tenía que hacerlo a mano. No había forma de hacerlo. Y ahora en esta versión lo integraron. Ciertamente porque ellos van, de hecho, van haciendo cosas que la gente igual le va pidiendo. Entonces, saben que esto es necesario que sea implementado y lo dejan ahí como issues en GitHub, ¿ya? Entonces ellos ciertamente después pueden estos issues pescarlos y hacer un release de eso, ¿ya? Si ustedes se fijan, miren, hay muchas cosas, muchas opciones. Yo puedo acá ponerle ese colorcito, ¿ya? Acá, eso es lo que yo acá quería llegar. Entonces acá ustedes, por ejemplo, pueden tener un CRUD, ya lo que nosotros estamos hablando, el create, read, delete y toda la cosa. Entonces, ustedes ciertamente pudieron haber hecho en una sola vista toda la pega de crear un usuario, por ejemplo. Entonces, en esta tabla voy a mostrar los usuarios que están en la base de datos. En este caso vamos a crear un nuevo ítem, acá.
¿ya? Entonces podemos crear acá un nuevo ítem. Entonces este puede haber hecho un nuevo usuario. Entonces acá ustedes vienen a crear el nombre, el correo electrónico y después lo guardan. ¡Pap! Ya lo quería que después, exactamente, esto tendría que gatillar una nueva petición a la base de datos. ¿Para qué? Para poder agregar esa a la tabla. ¡Pam! ¿Ya? O por ejemplo, si quiero editar, ¡pam! Ya también me permite editar. Entonces puedo hacer toda la magia del CRUD en una sola vista, como yo les digo, en un modal, como yo les decía acá. Entonces ese edit, yo les mostraba, yo les dije que lo hice en esa ruta, lo puedo haber tirado en un modal como lo muestro en este ejemplo. ¿Ya? Y haberlo hecho en una sola vista, no. Entonces tengo los usuarios, los puedo editar y los puedo eliminar igual. ¿Ya? Entonces eso, y ahí ciertamente te muestra el código cómo hacer esto. ¿Ya? De hecho ya se empieza a poner más extenso, pero está ahí, ¿ya? Y está funcionando, que eso es lo bueno. ¿Ya? Entonces uno se mete y explora y puede ver cómo lo está haciendo. ¿Ya? Entonces ustedes se fijan, es harto acá. ¿Ya? Pero acá ciertamente ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, acá le pasa a edit item. Entonces edit item es el que levanta, por ejemplo, ese pop-up. ¿Y qué le está pasando? El ítem. El ítem que tengo yo en la row. ¿Ya? Entonces, ciertamente acá debe estar haciendo un before. ¿Ya? ¿Para qué? Para que este ítem se vaya iterando. Si ustedes se fijan, es gigante esto. ¿Ya? Entonces, eso. Vimos del diálogo. ¿Ya? Entonces acá tiene un diálogo, pero ciertamente es explorar y copiar, mostrar. ¿Ya? Entonces, acá está el template y más arriba debería estar el script. Ya que ciertamente es lo que me alimenta este template, ¿no? Entonces acá tengo, por ejemplo, los headers. Para yo crear una tabla necesito headers, cabeceras. ¿Ya? Para yo poder indicarle, ¿sabes qué? Esto es desert, calorías, fat, ¿ya? Tengo que tener headers. Entonces ahí van los headers. ¿Ya? Entonces tengo los headers. Y si ustedes se fijan, acá están las propiedades computadas y acá están los métodos. ¿Ya? Acá debería estar el edit. Pam, 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 pam. Entonces acá tiene un método que se llama inicialización. ¿Ya? Entonces, ciertamente todos estos deserts se los pasa a esta variable deserts. Que ciertamente, seguramente la creó en vacío acá. En lata. Acá está vacío. Entonces lo que hace es inicializarlo con datos. ¿Ya? Que esto de hecho está imitando como si fuera una fecha, una base de datos, ¿no? ¿Ya? Pero ¿para qué hacer eso? Sí, ya los pueden poner acá, para que funcione. Entonces, eso. ¿Ya? Entonces acá hay edit item, y acá hace la pega de que meterse acá al index of para buscar el índice de ese ítem y ciertamente después lo edita, no sé. Y ahí le hace un nuevo objeto y se lo pasa de nuevo al edit item. ¿Ya? Y lanza el dialog true. ¿Para qué? Para ese dialog levantarlo. ¿Ya? Porque ese dialog estaba apagado siempre. Entonces ahí lo levanta. O para, por ejemplo, el delete, también lo mismo. Entonces busco primeramente qué elemento quiero eliminar y ciertamente después hago ese true. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces ahí tienen un save, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces acá lo único que está haciendo es meterse acá con lo mismo de los datitos y lo está agregando. No está haciendo como ninguna conexión a la base de datos. Pero ciertamente nos sirve para poder nosotros aprender cómo ocuparlo. ¿Ya? Entonces esta cosa, por ejemplo, si ustedes no conocen este componente, ¿cómo se le ocurre hacer un CRUD? Así un CRUD. ¿Ya? Entonces para eso sirve explorar la librería. Pasar un ratito acá y decir, ¿sabes qué? Voy a explorar la librería. Y empezar a notar, pues, ¿sabes qué? No sé, el data table tiene una tabla buena que se llama myCRUD. Y eso me puede servir quizá para hacer algún CRUD. ¿Ya? Entonces, ciertamente acá hay hartos ejemplos. Entonces acá te están mostrando otro ejemplo, miren, cómo editar ahí por cada campo. ¿Ya? Entonces ahí hay screen, creo que está editando, creo que este es el único que está editando. Pam. ¿Ya? Entonces ahí Gilly Bean 2. ¿Ya? Entonces eso. ¿Ya? Entonces, miren, fíjense, hay muchos componentes. Entonces, es cosa de ir pam, pescando y armando. ¿Ya? Armando. Tiene de todo, profe, es bacán el Beautify. Con ese hice Exacto. mi último trabajo. Qué bueno. ¿Y te resultó difícil, Marcia? ¿O es lo mismo o parecido a Bootstrap? ¿Saben que no me resulta difícil ahora? Nada de ocupar librería. Qué bueno. Le tenía miedo, por eso me metí con Beautify y no me gustó. Bacán.
que, bueno, vieron ahí, tienen una experiencia ahí, ¿vieron? Marcia no tuvo problema con Beautify, ¿ya? Entonces, ahí lo instalamos y funciona, ¿ya? Entonces, eso era la primera parte de los frameworks, ¿ya? Ustedes saben que, no sé, hay muchos más, ¿ya? Pero los más famosos son Beautify y Bootstrap, ¿ya? Pero hay Vue Elements, Beautify, que no lo vimos acá, y etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, hay más. Si ustedes se fijaron cuando instalamos Nuxt, ¿se acuerdan? Y nos preguntaba qué queríamos instalar como framework de CSS, ¿se acuerdan que había una lista gigante? Ya. Y ahí entre ellas había Bootstrap, Vue, Beautify, pero había más, ¿ya? Entonces, para que después le puedan echar un ojito. Quizá a ustedes le gusta un estilo más de otro, quizá de otro, quizá, no sé, alguno que tiene más componentes que otro, etcétera. ¿Ya? Profe, por la clase que hizo el otro día, ¿Ya? pareciera que Quasar es más fácil todavía, porque no hay que escoger librería ni nada. Exacto, mira, por ejemplo, muy bien lo que dice ahí la Marcia. Por ejemplo, Quasar, él ya tiene esos componentes hechos, ¿ya? Entonces yo no tengo que crear una librería para que tenga esos componentes hechos, ya me los entrega. Entonces no tengo que hacer ninguna instalación, yo instalo Quasar y después empiezo a ocupar los componentes, ¿ya? Ciertamente. Muchas gracias por ese aporte, Marcia, ¿ya? Porque es más fácil en teoría ocupar Quasar. Y ustedes de hecho no tendrían que tener miedo de descargar Quasar y empezar a jugar. Si me está la documentación, está todo, ¿ya? Ciertamente yo no me metí con Quasar, ¿por qué? Porque realmente no iba a los desafíos, ¿ya? Entonces yo, como ustedes saben, yo siempre me trato de enfocar en los desafíos para tratar de ayudarlos. Entonces como eso no iba, fue como materia, ¿no? ¿Ya? Pero la idea es que ustedes ciertamente lo instalen, lo bajen y lo hagan correr por lo menos. Que les levante la primera página de Quasar, ¿ya? Para que vayan explorando, porque si ustedes, por ejemplo, aprenden a usarlo, van a tener muchas posibilidades de hacer, por ejemplo, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, aparte ya de hacer desarrollo web, que es el que estamos haciendo con Vue, ¿ya? Entonces, eso. Y de hecho, igual le sirve para después el currículum. ¿Ya? Usted sabe ocupar Beautify, sabe ocupar Quasar, sabe ocupar. Sí, lo sabe ocupar. Lo he ocupado. Tengo ahí un proyectito chiquitito. Y les va a servir, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte? Vamos a ver la segunda parte sobre server-side rendering, ¿ya? ¿Ya? Que sería una forma de nosotros poder, nuestra aplicación, nuestra single page application, poder un poquito transformarla para evitar algunos problemas que tiene, ¿ya? También vamos a ver que los server-side rendering también tienen ventajas y tienen algunas desventajas, ¿ya? No todo es bonito. Vamos a ver qué es lo que es Nuxt y qué es Quasar, no sé cómo se pronuncia bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es server-side rendering? ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, el server-side rendering se basa en la posibilidad de poder renderizar HTML de nuestros componentes, ¿ya? En cadena de texto en la parte del servidor, ¿ya? En vez del lado del cliente. Entonces, estas cadenas serán respuestas que nuestro servidor de Node.js devolverá a las peticiones principales de nuestra web, ¿ya? Entonces, a lo que apunta el server-side rendering es que nosotros ya no dependamos ya del cliente para poder nuestra single page application mostrarla. Porque eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿ya? Lo que hace Vue, por ejemplo, es tener un HTML vacío, ¿ya? Y en base a un JavaScript, él te va a crear ese HTML, ¿ya? Pero ciertamente, para algunos casos, nos podría servir más el server-side rendering, que lo renderice ciertamente en el servidor, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los motores de búsqueda, ya ese es como uno de los principales problemas con la single page application, ¿ya? Entonces, la single page application, ¿qué pretendían? ¿Ya? Primeramente, ellas partieron cerca del 2010, ¿ya? Partieron con Angular, ¿ya? Entonces, Angular fue el que dio la idea de usar todo esto HTML, pero en JavaScript, ¿ya? A crear un JavaScript y que este JavaScript te cree ciertamente el HTML, ¿ya? Entonces, lo que hicieron ellos fue llevarse todo al lado del cliente, ¿ya? Se llevan todo al lado del cliente y ciertamente tienen un archivo vacío y a través de un JavaScript lo compilan ciertamente y lo traspasan al template, ¿ya? Entonces, ciertamente esto lo que provoca es en un primer momento que nuestra carga de la single page application se demora un poquito más, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que traerme el JavaScript primero, perdón, compilarlo y después que eso lo inyecte en el HTML. Entonces por eso se demora un poquito más.
Pero ya una vez esto estando listo, ¿ya? La página se vuelve súpermente rápida, ¿ya? Porque ya tengo todo listo, ¿ya? Tengo todo, tengo las rutas, tengo todo, ¿ya? Pero ciertamente, ¿qué me permite esto de tener ese archivo vacío? De que, por ejemplo, los buscadores como Google, esos motores que están indexando, no me puedan indexar bien mi página. Porque, por ejemplo, se van a meter a mi dominio, o sea, alejandrobonilla.cl, y van a ver que esa página mía tiene un HTML vacío. Eso es lo que va a ver realmente el motor, ¿ya? El robot de Google, ¿ya? Entonces, ciertamente, para que esa página mía la pueda mostrar como búsqueda y esté en las búsquedas principales, no me va a servir, porque realmente ¿cómo se llama? El motor de Google no entiende ciertamente la single page application, ¿ya? No se mete con la llamada síncrona, ¿ya? Él lo único que se mete es con esa estructura, hace la, ¿ya? Entonces se da cuenta que tu HTML viene vacío, entonces no puedo indexar nada. Entonces ese es uno de los principales problemas, ¿ya? Y el otro problema se podría dar es que el tiempo de carga, que ciertamente el tiempo de carga es un poco mayor que, por ejemplo, renderizar una sola página y traerla, ¿ya? Porque sería ciertamente una parte de mi página, no sería toda la aplicación como lo hace la Single Page Application, ¿ya? Acá igual, nosotros tenemos que entender que antes de nosotros hacer server-side rendering o saber, ¿sabes qué? Mi problema es el tiempo de carga, ¿ya? Quizá el SEO no es el problema mío, pero ciertamente es el tiempo de carga. Entonces, lo que hace o lo que te promueve Vue es que tú primeramente ocupes lazy loading, ¿ya? Eso es lo que ellos dicen. ¿Ya? Ellos dicen, no te dicen, ¿sabes qué? Ándate a hacer rendering al tiro. No. Dicen, ¿sabes qué? Si tu problema es de tiempo de carga, usa lazy loading, pues, ¿ya? El lazy loading a través de Webpack ciertamente te va a empezar a cargar archivos individuales, como nosotros lo vimos en clases, cuando vimos lazy loading, ¿ya? Entonces, en ese lazy loading yo le puedo decir, ¿sabes qué? Este componentillo o esta vista, cárgamela aparte de, por ejemplo, toda la aplicación. Porque si ustedes se dan cuenta, si solamente ocupamos el view router y solamente vamos creando componentes, ¿ya? Componente, y no usamos lazy loading, que lo que hace es que cuando nosotros cargamos la página, viene todo ese app.js ahí. Todo. Viene toda la ruta, viene todo listo. Entonces, por eso es que la carga es mayor al comienzo, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, tenemos problemas de tiempo, primeramente tratemos de ocupar el lazy loading, ¿ya? Si el lazy loading no lo satisface, server-side rendering, ¿ya? Entonces, nosotros, o cómo trabaja, por ejemplo, Vue, trabaja con un client-side rendering, o sea, está renderizando la vista del lado del cliente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Ciertamente el navegador, ciertamente va a hacer una petición al servidor, ¡pam! ¿Ya? ¿Y qué va a hacer el servidor? Va a decir, ¿sabes qué? Te voy a devolver el archivo JavaScript, ¡pam! Te lo va a devolver, ¿ya? Entonces, ciertamente eso está cargando, va a cargar el archivo JavaScript, después ciertamente el navegador va a cargar ese archivo, acá dice React, ustedes saben que React, Angular, Vue, ya trabajan de una misma o una manera similar, ¿ya? Son single page application. Entonces, acá viene todo el código. Entonces, ciertamente lo trae, lo ejecuta, o sea, lo ejecuta todo ese, ¿para qué? Para poder transformar ese código JavaScript a HTML, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo que pasar por toda esa pega, traerme el archivo, ejecutarlo y después recién mostrarlo. Entonces, ciertamente, ¿qué pasa con el usuario? El usuario recién ve la página en este momento. Entonces, hace la petición y la página carga, ¿ya? Realmente quizás no son tanto tiempo, y no va a ser una hora, no van a ser segundos, ¿ya? Pero puede darse el caso que quizás nuestra aplicación necesite que sea rápida. Quizás nuestra aplicación necesita que no se nos vayan clientes, ¿ya? Entonces, todo eso va a depender de mi proyecto que yo tenga, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo tengo una intranet para una empresa privada, ya que yo solamente sé que los miembros de la empresa se van a meter, ¿ya? Por ejemplo, necesito SEO, necesito que la página sea encontrada, ¿ya? O que, por ejemplo, se demore un poquito más, ¿ya? ¿Por qué? Porque después de eso va a ser más rápido, ¿ya? Entonces va a depender ciertamente de el tipo de usuario que nosotros estemos apuntando con nuestra aplicación, ¿ya? Entonces, para poder decidir si ocupar server-side rendering o no ocuparlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre con el client-side rendering, o lo que ocurre con Vue normalmente, ¿ya? Entonces te va a cargar ese archivo, entonces, acá viene ese archivo a.js, ¿ya? Ese archivo mágico renderiza toda la página, ¿ya? Y después tú lo puedes ver ahí, ¡pam! Entonces, ¿qué es lo que hace el server-side rendering? ¿Ya?
El server-side rendering, de hecho, no es una tecnología nueva, ¿ya? El server-side rendering, no sé, cuando, por ejemplo, uno ocupa servidores normales, ¿ya? Cuando tenéis PHP, HTML, uno le hace peticiones, por ejemplo, a un archivo PHP, ¿ya? Pero ese archivo PHP tiene dentro del HTML. Entonces, lo que hace el lenguaje PHP es como meterse con la base de datos y conectarte con el HTML, ¿ya? Pero no es que sea una tecnología nueva, ¿ya? No es una tecnología nueva. Sí, de hecho, viene antes de la Single Page Application, ¿ya? Este server-side rendering ha sido siempre, ¿ya? Entonces, por eso es basado en la búsqueda de los motores de Google, es por eso, ¿ya? Porque lo normal es que las páginas tienen server-side rendering, ¿ya? Entonces, es una excepción, son las Single Page Application, ¿ya? Entonces, explicado eso, ¿cómo se hace en server-side rendering? ¿Ya? Entonces, nosotros le vamos a hacer la misma petición al servidor, ¿ya? Pero el servidor, ¿qué va a hacer? El servidor no te va a mandar el archivo JavaScript, ¿ya? Él te va a ciertamente mandar ya la estructura, ¿ya? Te va a mandar la estructura ya de la página renderizada. Y esa es la gracia. Entonces va a ser la pega de hacer esa ejecución, te lo va a hacer antes. Entonces ya la página te la va a mandar con una estructura, ¿ya? Entonces ciertamente el usuario va a tener una sensación de carga más rápida. Eso simplemente. Porque al final la acción la va a llegar haciendo acá. Porque acá yo tengo todo cargado, ¿ya? Lo único que cambia es esa sensación de rapidez, se podría decir, ¿ya? Que el server-side rendering, ciertamente al ocupar el CPU del servidor, ciertamente te devuelve la vista. ¿Ya? Acá igual nosotros tenemos que estar conscientes de que ese servidor tampoco es un servidor mágico. O sea, si nosotros tenemos muchos usuarios, ya nos pueden reventar el servidor a peticiones. Ciertamente, nos pueden bajar el servidor con muchas peticiones. Entonces, tenemos que también saber eso, ¿ya? Que tenemos que estar preparados quizás para poder asumir cierta carga de usuarios al mismo momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese servidor te va a tener que estar renderizando toda la vista. Un usuario me dice, renderízame esta vista, el otro esta otra vista, ¿ya? El Single Page Application lo está haciendo realmente el usuario, ¿ya? Eso, entonces lo único que, o la mayor característica es que da como una sensación más de carga, ¿ya? Entonces ciertamente al enviarle el archivo HTML acá, ya él lo entiende, el navegador que te entiende, el navegador te entiende HTML, CSS y JavaScript. Eso es lo que entiende el navegador, ¿ya? Entonces, ciertamente, Vue no lo va a entender, React no lo va a entender. Entonces, para eso, ciertamente, hay que pre-renderizarlo acá en el servidor y después, ciertamente, pasarlo, ¿ya? Entonces, acá te va a dar como la estructura y después uno va a estar descargando el JS, ¿ya? Entonces, después se arma todo y se puede ejecutar, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es útil, ya, el server-side rendering? Entonces, por ejemplo, para posicionar la web, como yo les decía. Entonces, cuando nosotros necesitamos que nuestra web esté posicionada o que ciertamente los motores de búsqueda la encuentren, necesitamos servirla por server-side rendering, ¿ya? Porque si no, los motores no la van a encontrar, ¿ya? O si la encuentran, o sea, la van a encontrar, porque yo tengo un dominio asociado a esa página, ¿ya? Lo que no van a encontrar va a ser información dentro del body, ¿ya? Ustedes saben, hay un div id app vacío, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, para que posicionar, necesitamos obviamente renderizar en el servidor. ¿Por qué? Porque el motor de búsqueda de Google se va a meter, se va a meter a tu dominio, pero va a ser el servidor el que va a rendir la página. Entonces ya se la va a mandar renderizado. Entonces toda la información que él necesite sacar de tu página la va a poder sacar. Y por eso ciertamente te va a poder posicionar en Google. Ustedes saben que cuando nosotros buscamos en Google, los primeros anuncios son anuncios pagados, ¿ya? Que la gente paga para, no sé, yo siempre busco Falabella y me sale París, busco París y me sale Falabella, no sé, ¿ya? Porque ciertamente ellos pagan para que cuando la gente busque, no sé, Falabella, aparezca París. Pero ciertamente después hay búsquedas que son orgánicas, que se llaman, ¿ya? Entonces ciertamente que lo que hace, las personas no pagan para que aparezcan arriba, sino que solamente manejan el SEO, ¿ya? El Search Engine Optimization, creo que es. ¿Ya? Entonces, eso ciertamente a través de keywords, ¿ya? Y a través del mismo HTML nos permite que el motor se meta ahí y pueda saber de qué trata mi página, ¿ya? Porque mi página puede tratar, no sé, de informática, de seguridad, etc. Entonces, por ejemplo, cuando la gente ponga seguridad web, ¿ya? Entonces, ciertamente si esto está indexado en Google, está asociado a mi página, lo va a poder mostrar. Pero si, por ejemplo, nunca lo va a poder mostrar si es que yo tengo un single page application.
¿ya? Porque nunca se va a poder meter dentro de él, ¿ya? Y realmente es por realmente la tecnología que usa los robots de Google para poder indexar las páginas, ¿ya? Que ciertamente exigen que eso sea con el server-side rendering, ¿ya? Porque si no, no funciona, no se meten con esa llamada asíncrona, ¿ya? No esperan que se cargue nada, ¿ya? Ellos esperan que el servidor te renderice todo, ¿ya? Y ahí meterse ellos y empiezan a buscar e indexarte tu página, ¿ya? Otra forma útil es por el tiempo, yo les digo, ¿ya? Al tener esa renderización por página, ¿ya? Entonces yo lo estoy pidiendo al servidor una página por vez, no le estoy pidiendo toda la aplicación. Entonces, ciertamente el tiempo de carga va a ser mucho menos, ¿ya? Entonces, acá dice, cuando usamos SPA, dice el navegador debe descargar un archivo JavaScript, el cual tiene el contenido de nuestra página, lo que puede ocasionar perder a algunos usuarios por el tiempo de carga, ¿ya? Que realmente no es mucho, ¿ya? Pero si es que quizás fuera una single page muy grande, quizás se podría demorar un poquito más, ¿ya? Pero como le vuelvo a repetir, hay que tratar de primeramente ocupar lazy loading, ¿ya? Si lazy loading no nos satisface, pasamos a otro. Entonces, ventajas. Entonces, los motores de búsqueda pueden rastrear el sitio para un mejor SEO, ¿ya? Un Search Engine Optimization. No más etiquetas body vacías. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya lo voy a tener todo renderizado desde antes. Ya el servidor lo va a hacer y me lo va a mandar listito. Ya me va a mandar el HTML, el CSS y todo me lo va a mandar listo. Yo solamente lo que hace el navegador es mostrar, esperar y mostrar, ¿ya? A diferencia del client-side que tiene que servirlo, ejecutarlo y después mostrarlo. Por ejemplo, habrá contenido disponible para rastrear los datos para un motor de búsqueda. Entonces, eso de habrá contenido disponible es que cuando de hecho el buscador simplemente se mete ahí, te puede ver todas las partes de tu página, porque está el contenido ahí, ¿ya? Entonces puede rastrear datos. Entonces puede decir, ¿sabes qué? En esta parte de la página dice, no sé, arriendo de casas en La Serena. Entonces, ciertamente cuando la gente ponga arriendo de casas en La Serena, ¡pam!, podría salir, ¿ya? La carga de la página inicial es más rápida, obviamente, y excelente para sitios estáticos, ¿ya? Entonces, sitios que no tienen mucho dinamismo. Desventajas. Por ejemplo, una de las desventajas es que nosotros ya tenemos que contratar un servidor. Hay que contratar un servidor. ¿Por qué? Porque necesitamos ocupar o correr Node.js, ¿ya? Y necesitamos una máquina que corra eso, ¿ya? Entonces, eso no es gratis. Hay que pagar para poder tener un servidor, ¿ya? Y aparte que ese servidor tenga Node.js, ¿ya? Por ejemplo, el server-side necesita un servidor, lo que causa una mayor complejidad también de deploy, ¿ya? También yo necesito tener un poquito más de conocimiento para poder hacer el deploy de mi aplicación, ¿ya? Por ejemplo, realizar el renderizado de una aplicación muy grande, ¿ya? Puede producir una primera carga de página más lenta que renderizando por el navegador. ¿Esto es por qué? Porque como yo les digo, el servidor va a ser el encargado de renderizar páginas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si lo sobrecargo de llamadas? Muchos usuarios no están llamando. ¿Ya? Puede ser que el servidor también se ponga más lento, porque tiene que resolver más peticiones de las normales, ¿ya? Y si aparte es una aplicación muy grande, y eso hasta se va a demorar más, ¿ya? Que quizá que si lo renderizara por el cliente, porque cada cliente se encarga de hacer la magia, de ejecutar el script, ¿ya? Entonces, en algunos casos podría darse que es como una ambigüedad eso, ¿ya? Pero podría pasar, ¿ya? Porque ciertamente nosotros estamos dependiendo, como les digo, lo vuelvo a repetir, del servidor, ¿ya? Entonces, si el servidor ciertamente se demora un poco, y ciertamente tengo muchas peticiones, puedo que esto se vuelva más lento de que tenerlo en mi propio cliente, ¿ya? Entonces, ¿qué herramientas nos sirven a nosotros para poder crear server-side rendering? ¿Ya? Hay una herramienta llamada Next, ¿ya? Entonces, Next de hecho, es un framework, ¿ya? Es un framework se podría decir que es un framework para un framework, ¿ya? ¿Por qué? Porque ciertamente Next se basa en Vue.js, ya que ya es un framework, ¿ya? Y ciertamente, ¿qué es lo que te permite? Te permite tener un proyecto un poco más grande también, ¿ya? ¿Por qué? Porque Next te tiene una estructura de carpeta un poco más grande que Vue, ¿ya? Vue, cuando tú creas Vue, lo que pasa es que Vue te deja un proyecto muy simple, ¿ya? Que en realidad no es malo, ¿ya? Pero cuando este proyecto quizás empieza a agrandar, puede ser que se vuelva desordenado,
¿ya? Quizá por nuestra inexperiencia o por X motivo, ¿ya? Puede ser que empezamos a poner archivos en algún lado, después ponemos archivos en otro lado, etc. Entonces, puede que eso se empiece a complejizar, ¿ya? Entonces, lo que te permite Next también es tener un mayor orden, ¿ya? Un mayor orden, porque ciertamente te permite tener más carpetas para poder ordenar las cosas, ¿ya? Entonces, ¿para qué fue creado? Fue creado para hacer el server-side rendering, ¿ya? De esta forma nos permite trabajar de manera modular, de forma de empezar un proyecto sencillo y, según sus requerimientos, instalar librerías y paquetes que necesitamos. Ya acá ciertamente van a correr las mismas librerías que estamos ocupando con Vue, ¿ya? Axios, no sé qué más estamos ocupando, ¿ya? Pero ciertamente todo lo que corre en Vue te va a correr acá en Next, ¿ya? Entonces, ciertamente acá tenemos la documentación. Yo siempre he dicho, la documentación en tenemos que vivir ahí para poder aprenderla, si no, no hay forma de aprender, ¿ya? Entonces acá igual, get started, ¿ya? Get started y ciertamente acá le da la forma de poder instalarlo. Ya yo ese día, el día de la clase, le hice con npx, ¿ya? Ese npx, create Next app y eso. ¿Por qué lo hice con npx? Porque usted ya tiene instalado npm, ¿ya? Y ciertamente, parece que igual con npm se puede, ¿no? Sí, pero es una forma distinta, ¿no? Dice npm init, Next app y el proyecto. De hecho va a ser lo mismo. ¿Ya? Yo lo hice así. npm create Next app, ¿ya? O si ustedes tienen, por ejemplo, Yarn, con Yarn, ¿ya? ¿Qué es lo que es Yarn? Yarn es como una competencia a este chiquillo, a NPM, ¿ya? Surgió, ¿por qué? Porque NPM tenía algunos problemillas y Yarn ciertamente fue creado por Facebook, ¿ya? Entonces, ciertamente, ¿y qué es lo que es? Es un gestor de paquetes, simplemente eso. Entonces, ustedes pueden instalar tanto con Yarn o con NPM. Lo que hacen es ciertamente meterse a su paquete JSON y instalar en el node modules lo que ustedes quieran instalar, ¿ya? No hay mucha diferencia. La única diferencia es que, por ejemplo, NPM yo tengo que hacer npm install, la librería. Yo con Yarn hago Yarn add y la librería, ¿ya? Pero no hay mucha diferencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes alguna vez tienen un problema con NPM, yo les aconsejo primeramente, antes de estar cambiando las versiones de Node y esas cosas, probar con Yarn, ¿ya? Porque a mí me ha pasado. ¿Ya? Me ha pasado que, por ejemplo, los ejemplos que a mí me mandan de ICAM, ¿ya? Algunas pruebas hechas ciertamente, para yo poder levantarla, hacía npm install, ¿ya? Y se me caía, se me caía, se me caía, se me caía. Y después dice, ya, voy a correr con Yarn install. Y Yarn install me instaló todo y no tuve ningún problema. Entonces, ciertamente, si tienen alguna vez problema con npm, usen Yarn, ¿ya? Porque Yarn es un poquito más nuevo y de hecho es un poquito más rápido, de hecho. ¿Por qué? Porque te guarda en caché lo que tú vayas instalando. Entonces, todas las librerías que tú después vayas instalando en diferentes proyectos, como ya las tienes, van a ser mucho más rápido de instalar, ¿ya? A diferencia de npm. Pero en su finalidad hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Hacen lo mismo, ¿ya? Entonces acá ustedes se instalan y después se tienen que ir, por ejemplo, ya después no sé, por las rutas, ¿ya? Entonces acá le empieza a explicar las rutas, ya cómo yo puedo rutear, ruteo con Naxlink, y etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, eso. Ya, entonces vamos a volver a la PPT. Ahí, entonces ahí está Next, ¿ya? Entonces, con Next, ¿qué podemos hacer? Entonces, con Next podemos mejorar el SEO y el rendimiento de nuestra página empleando Server-Side Rendering, ¿ya? Entonces, mejora el rendimiento de nuestra aplicación mediante el code splitting, o sea, la división de código, ¿ya? ¿Por qué? Porque ciertamente te va a estar mandando una sola página a la vez, no toda la aplicación entera. Y dice, genera la ruta de nuestra aplicación de una forma extremadamente fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Next deja de utilizar VueRouter como nosotros lo utilizamos en Vue, ¿ya? Que nosotros tenemos que tener un archivo de router, tener nuestra ruta, el path, el name y el componente, ¿cierto? En esta, lo que hace Next es ciertamente tener una carpeta llamada page, ¿ya? Las páginas. Y en esa carpeta yo puedo crear componentes, ¿ya? O sea, puedo crear un archivo .vue, a eso me refería, ¿ya? Entonces, ese archivo .vue, por ejemplo, si yo le pongo, no sé, contact, ¿ya? Yo después, ciertamente, lo único que tengo que hacer para poder ver ese componente o ese archivo view es meterme a la URL y poner contact,
¿ya? ¿Por qué? Porque te está sacando todo lo que está en la página, en ese folder, ciertamente lo está transformando por abajo a rutas, ¿ya? Entonces todas las páginas que tú tengas, te las va a renderizar de esa forma, ¿ya? Y de hecho, si ustedes se preguntan cómo hago, por ejemplo, para las rutas dinámicas, ¿ya? Ciertamente tienen que crear una carpeta con el mismo nombre, ¿ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, contact, y yo quiero tener contact 1, tengo que crear una carpeta que diga contact, ¿ya? Y dentro de eso poner un archivito, ¿ya? De hecho, acá en la documentación se lo explica, ¿ya? Para poder hacer ese caso, si ustedes se lo preguntan, ¿ya? Entonces, eso es NAX, ¿ya? Entonces, NAX nos va a servir para poder renderizar del lado del servidor, ¿ya? Entonces, ¿cuál otro framework nos queda por ver? Quasar, ¿ya? Entonces, Quasar también es un framework, es open source y también está basado en Vue.js, ¿ya? Entonces, nos permite crear rápidamente websites y apps, ¿ya? Eso es lo que apunta Quasar. Entonces, ¿qué te permite hacer? Te permite, por ejemplo, hacer single page application, ¿ya? Lo mismo que te permite hacer Vue, te lo deja hacer Quasar, ¿ya? Por ejemplo, server-side rendering, ¿ya? También lo mismo que hace, por ejemplo, Next, te lo deja hacer Quasar. Por ejemplo, Progressive Web Apps, también, ¿ya? Progressive Web Apps son las aplicaciones que uno descarga, que se ven como aplicaciones en el celular, pero realmente son aplicaciones móviles. Esas son las Progressive Web Apps, ¿ya? Los mobile apps, ¿ya? Por ejemplo, Android y iOS, ¿ya? Acá usa Córdoba, acá era ponerle Córdoba, ¿ya? Que es ciertamente la forma para poder, o la tecnología que se usa para poder ciertamente transformar esta cosa web a un sistema operativo, ¿ya? Porque ustedes saben que estos Android y iOS se programan también con lenguaje de programación, ¿ya? Para Android creo que se ocupa Java, Kotlin, y para iOS se ocupa Swift, ¿ya? O Objective-C en sus tiempos, ¿ya? Pero en este caso, ciertamente, te permite Quasar, te permite tener una aplicación en Vue y transformarla a mobile app, ¿ya? Ciertamente, y también, por ejemplo, multiplataforma. Entonces ustedes pueden crear usando Electron, ¿ya? Entonces, pueden crear la multiplataforma, o sea, pueden tener esa aplicación tanto en Linux como en Mac como en Windows, ¿ya? Y ciertamente sabiendo solamente web, sabiendo HTML, CSS, JavaScript, ustedes ya pueden crear una aplicación de escritorio, ¿ya? Usando Electron. Entonces, Electron ciertamente es una tecnología basada en JavaScript, en Node, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué aplicación está creada en Electron? Por ejemplo, Spotify, ¿ya? El Spotify está hecho con Electron. El Slack también está hecho con Electron, ¿ya? Entonces, ciertamente te permite tener tu aplicación en múltiples plataformas, que de hecho, si ustedes se fijan, sería más complicado, por ejemplo, hacer una aplicación multiplataforma escrita en el lenguaje del sistema, ¿ya? Entonces, esto como que unifica eso, ¿ya? Entonces, veamos la documentación. Entonces, como decía recién la Marcia, la diferencia con Quasar es que, por ejemplo, nosotros ya no tenemos que instalar una librería de CSS, ya un framework más. Él ya nos provee ya unos componentes hechos, ¿ya? ¿Y por qué nos provee esos componentes? Porque al permitir hacer páginas, webs, aplicaciones y aplicaciones de escritorio, hay que ciertamente unificar esos componentes. Entonces, ¿quién tiene que hacer esa pega? Lo tienen que hacer ellos. Entonces, por eso te los dan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está Quasar CLI. Entonces, ciertamente, esto te va a permitir crear tus aplicaciones. Entonces, ¿cómo se instala? Install. Entonces, acá, ciertamente, acá pueden usar el npm, ciertamente, o el yarn. Entonces, se dan cuenta que es lo mismo. Ya lo único que son competencias, no. Entonces, para la gente que ocupa yarn, es yarn global, add, y agregan Quasar. Con npm es npm install -g y agregan, ¿ya? Pero ¿eso qué está haciendo? Acá ustedes tienen que fijarse que lo está haciendo global, ¿ya? Entonces, ¿qué se refiere con esto? Que en esta parte no está creándote el proyecto. Lo que está creando es la instalación de Quasar, para yo después poder hacer Quasar install, algo así, ¿ya? Pero no es el proyecto, ¿ya? Entonces, esto yo lo hago una sola vez, ¿ya? Y después yo en cualquier parte que me pare en el terminal, lo voy a poder tener el Quasar. Igual como tengo Vue, ¿ya? Ustedes instalaron, ¿no es cierto?,
npm install -g view cli. Entonces, ciertamente ustedes pueden navegar por el terminal, meterse en cualquier carpeta y después decir, ¿sabes qué? En esta carpeta voy a crear el proyecto. Y hacen view create y la cosa. Entonces, es por eso que yo me puedo meter en cualquier carpeta, es porque ese paquete está instalado globalmente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está haciendo en ese momento, instalarlo globalmente. Entonces, para después poder crearlo, acá igual que view. En vez de view create y el nombre del proyecto, usan quasar create y el nombre. Y chao. ¿Ya? Y eso va a empezar a instalarlo. ¿Ya? Entonces, y por ejemplo, acá están los scripts. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer, por ejemplo, npm run dev, npm run build, npm run build esta page power, no sé cómo es. ¿Ya? Entonces hacen con npx quasar dev. ¿Ya? Y lo pueden levantar. Vamos. Una vez ya instalado, si ustedes saben que cuando ustedes instalan estos frameworks, ya les da como una bienvenida, ciertamente. ¿Ya? Y le da como las partes más básicas. ¿Ya? Entonces, ciertamente, ustedes lo que tienen que después hacer es meterse a la parte de los componentes y empezar a explorar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quieren hacer single page application, develop en server-side rendering, ya tienen las cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá. Lo primero yo creo que deberían aprender es el layout. ¿Ya? Porque ciertamente esto te va a permitir hacer la grilla y hacer el diseño. Acá voy a tener un componente A, un componente B, etc. ¿Ya? Entonces, tengo que primeramente saber cómo generar grillas o generar el layout, el diseño. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, dice introducción a Flexbox, acá dice grid row, grid column, ¿ya? Y de esa forma él va trabajando. Ya dice introducción a Flexbox, entonces te dice que está ocupando Flexbox para hacer esas magias, ¿ya? Entonces dice div class row, entonces la está ocupando de esa forma, ¿ya? Por ejemplo, acá en layout, veamos qué es lo que dice. Layout builder, yo realmente, chicos, no me he metido con Quasar, ¿ya? Una vez lo instalé y lo hice correr, pero más allá de eso, no hice más. ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? O sea, acá está el layout, ¿ya? Entonces, ciertamente es explorar la librería, ¿ya? Como ustedes exploran Bootstrap, como exploran Beautify, lo mismo con Quasar, ¿ya? Entonces, veamos acá, sacamos de acá y veamos View Component, ¿ya? Entonces, acá están los componentes, lo que decía la Marcia. Acá no tenemos que instalar esto porque ya nos entrega ya los componentes, ¿ya? Entonces, ahí ciertamente vamos a tener los cards básicos, algunos otros cards con algunas action. Entonces, ustedes se fijan, ya tiene un estilo ya predefinido, ¿ya? Y creo que, de hecho, creo que leí, ¿no?, que esto está hecho igual con Material Design, ¿ya? Por eso es súper parecido a lo que es Beautify, ¿ya? Porque está inspirado en Material Design, ¿ya? Entonces, acá ustedes tienen todos los componentes, entonces, formulario, input selects, ¿ya? Entonces, ciertamente, es cosa de meterse acá y ir viendo cómo funciona. Entonces, y acá igual ponen el código, ya que eso es lo bueno. Entonces, acá ustedes tienen el primer componente, el QInput, ¿ya? Entonces, acá ciertamente le están mostrando cómo ponerlo. Sí, de hecho, después va poniendo las distintas props que ustedes pueden ocupar, así como field, outliner, standout, ¿ya? Sin border, bordes redondeados, relleno, etc. ¿Ya? ¿Cómo me salgo de acá? Ahí. ¿Ya? Entonces ahí. ¿Cachai? Sin bordes, redondeado. Ahí. Distintas formas de poner inputs. ¿Ya? Los labels, los colores. ¿Ya? Entonces, ciertamente es explorar esta librería lo mismo como lo harían con Bootstrap View o como lo harían con Beautify. ¿Ya? Entonces, ciertamente, si tienen un tiempecito, péguense acá una vueltita por acá, por el Quasar, ¿ya? Eso. Entonces, acá igual, pues. Si ustedes se fijan acá, todos los frameworks te muestran la versión en que están, ¿ya? Siempre te muestran la versión, porque, como yo les digo, cada ciertos meses ellos van lanzando versiones nuevas, ¿ya? Entonces, es por eso, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, eso es... eso es, chicos. ¿Alguna duda o consulta de lo que hemos visto?
o está un poco claro. ¿Cómo le ha ido a ustedes con esto de la instalación de estos frameworks? ¿O todavía no llegan ahí, ya llegaron? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Necesito que me cuenten. Llegaron ahí, por ejemplo, Felipe me decía que él ya había completado, por ejemplo, el desafío ese día de Beautify, que lo había hecho ya. Profe, por mi parte, Luciani no llegó ahí todavía. Todavía no llegas ahí, ya. No, yo estoy viendo las consolidaciones anteriores para entender bien, porque igual me cuesta mucho hacer las funciones. Entonces, nada, hago con ponerme a instalar los frameworks y todo eso, y después cuando vaya a hacer las funciones me pierdo. Ya. Igual ahí cualquier duda o consulta con esas funciones que tú dices, para eso estamos. Bien. Ok, gracias, profe. Yo ¿Alguien utilizo más? Beautify, no sé ¿Ya? si se dice bien. Pero bien, ¿Bien? no me resultó confuso ni nada, y siendo que yo me confundo por todo, pero me resultó súper bien. Qué Así bueno. que, súper. Ya. Entonces tú estás bien ahí con Beautify. Qué bueno, qué bueno. Profe, una consulta. Eso es como el Bootstrap que usamos en HTML, ¿cierto? No es necesario Exacto. estar instalando eso, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo es necesario? Si, O por sea, ejemplo, tú instalando en el computador. instalas en el computador, ¿eso del global? Uno se mete a la página y listo, y de ahí saca todo. No te entendí, Lore. ¿Cómo? Te metí a la página y saqué todo? No entiendo. Es que cuando usábamos Bootstrap antes, ¿Ya? uno ¿Ya? se metía a la página y de ahí ¿Ya? sacaba todo. Ah, No fue los necesario componentes. instalar el Bootstrap en el computador. Entonces, ¿no es necesario? Sí, es necesario, po. Es necesario, pues si hiciste, por ejemplo, mira, tú creas el proyecto, haces view create el proyecto y después tienes que hacer el view add y agregar Bootstrap View, agregar Beautify. Entonces, en esa parte cuando tú lo estás creando, no te lo estás instalando. Lo estás instalando de otra forma, ¿no? Pero se está instalando. Ah, ya, no. Ya, vale. No, sí, yo Ya, me confundí. ya. Pero si está instalando, tienes que instalarlo porque no es como que venga, ¿ya? Porque cuando yo creo la aplicación de Vue, viene Vue no, ya él no mete nada más, po. Entonces por eso yo después, posteriormente a crearlo, tengo que hacer ese Vue add y agregar en la librería, por ejemplo, Beautify o Bootstrap View. Y al hacer ese clic de Enter, él ya empieza a instalarte la cosa, ¿ya? Profe, Porque ciertamente hay que instalar. ¿Sí? una duda con respecto a lo mismo. Entonces, hay que, para cada aplicación o diseño que yo quiero hacer, que quiera usar Beautify, tengo que volver a instalarlo porque se instala así como en el proyecto. No es lo Exacto, es global, no es para todo el computador, queda en el proyecto específicamente. exacto, Alexandra, queda en el proyecto. Sí. Entonces, por cada proyecto que ustedes tengan y quieran agregar alguno de ellos, tienen que instalarlo. ¿Ya? Sí. Y si ustedes se fijan, la instalación es la misma, ¿eh? Es Vue App y el nombre de la librería. O Bootstrap View o Beautify, o lo que ustedes quieran ocupar, ¿ya? Porque, por ejemplo, si quieren ocupar otra, no hay nada, no hay problema. Porque realmente lo que le estaba pidiendo como el desafío era como crear un container, creo, y poner los cargos. Entonces no era como muy elaborado el desafío, ¿ya? Era más o menos que ustedes instalaran y se familiarizaran con la, ¿ya? Porque igual, pues eso, igual aprender, igual se entiende que requiere tiempo. O sea, ir por cada componente viendo qué hacen, se necesita tiempo. Entonces, lo que apuntaba mayormente el desafío era que ustedes ocuparan y lo pudieran instalar. Después de eso, ya, ustedes ya aprendiendo todo el curso y aprendiendo solitos, ¿se van solos? No. Esa es la idea. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan? Tenemos que ver las dudas al tiro, ¿ya? Porque de que ustedes tengan con Vue, ¿ya? Por ejemplo, la Luciana me hablaba recién de funciones, que tenía problemas. Pero, ¿qué problema? Por ejemplo, con declarar las funciones, ocupar las funciones, o con la lógica. Em, Esas cosillas. Tenemos de verlas al tiro. Profe, le puedo hacer una pregunta. ¿Sabe que Sí. estuve mirando un cursito de Vue.js y ya no se ocupa getters? ¿O estoy confundida? Porque no me mostraron en ningún momento los getters. Es que a lo mejor no creo. No, porque si tú, por ejemplo, Marcia, si tú te metes a la documentación de Vuex, ahí están los getters, pues. No, ellos no lo han quitado. Y de hecho sirven, pues, sirven caleta. A lo mejor el curso quizás no lo cubre, no, pero de que están, están.
No sé, yo no, por ejemplo, no sé si hoy día hayan modificado la página de Vuex, pero no creo que lo hayan sacado. Porque de hecho nosotros Ya, estuvimos voy a ocupando, revisar. ya, porque como yo te digo, es como que estuvieran quitando del compute de los componentes. Es algo esencial que nosotros necesitamos ocupar, pues, entonces no creo que lo hayan sacado. Seguramente el tipo del video no lo ocupa, ¿no? Pero, pero de que tiene que estar, es como una propiedad computada, para yo poder combinar los state, ¿ya? O sacar algún dato, necesito sí o sí usar getter. No, no tengo otra forma, esa es la cosa. Como Vuex es tan cuadrado para trabajar, ¿ya? Ustedes saben, pues, para yo modificar datos necesito mutaciones. Para poder llamar a esas mutaciones necesito una acción, ¿ya? Y para, por ejemplo, hacer esos compute necesito getter. No tengo otra, con acciones no puedo hacer getters, con mutaciones tampoco. Entonces necesito sí o sí el getter, ¿ya? ¿Alguien más, chicos? Porque en una encuesta que se me compartió, hubieron varios que tenían dudas con Vuex y Firebase. Y solo han hablado 3 personas. ¿Alguien más que necesite alguna orientación, alguna guía de cómo trabajar con Vue? ¿Qué es lo que les cuesta? Exacto, los componentes, no sé, el binding, cómo bindear datos, qué más tenemos con Vue, los style binding, las class, la data, los métodos, las propiedades computadas. Después de eso viene Vuex. A mí me cuesta, profe. Eh, yo entiendo todo lo que hay que colocar cuando uno en el VIC, en el router, todo eso, pero el hecho de que yo no sé si ha visto mis 2 desafíos del módulo 5, pero yo lo hago casi todo, pero al final en la página no me resulta, como que no los llamo bien, no sé, como que eso me falta. Pero ¿cómo? ¿Qué no te resulta, Loreto? Que parece que tú a veces igual como que te basas mucho en mis videos, ¿ya? Y a veces los videos son nada que ver al desafío, ¿ya? Entonces eso yo creo que es más por ahí, ¿no? Como o es otra cosa. Porque a veces yo los videos que hago, porque yo igual pues me tengo que escapar un poco del desafío de ustedes, pues, para no hacer el mismo desafío, si no no sería gracia. Sería como que yo estuviera haciendo todos los desafíos. Entonces por eso tengo que tirarme un poco para el lado, pam, para que ustedes puedan después ver lo que yo tengo y tratar de traspasar el desafío que es, ¿ya? Entonces, pero por ejemplo, Lore, ¿qué te drama en Vuex? Pues, ¿qué cosa? Sí, no, sí, ahí usted la otra vez me dijo, no, estudiate Java también, porque también Vue es como Java Es igual. que He estado estudiando igual, sí, sí, lo he logrado entender, pero el tema de llamar es para como que me mala, pueda resultar, el del el Firebase, ese ¿ya? también me cuesta, no, siempre me ha tenido que estar salvando usted porque no, Y sí, porque siempre, por ejemplo, he tenido errores pequeños, pues, entonces como que son como... yo creo que más tenéis problemas como más con la lógica, yo creo. Con la lógica de poder enfrentar el problema. Más como saber ocupar la herramienta. Porque, por ejemplo, yo puedo saber ocupar Vuex, yo puedo tener las definiciones de Vue, lo que es una mutación, lo que es un estado, lo que es una acción, pero si realmente no tengo la lógica para poder hacer el problema, no lo voy a poder hacer. Ese es son como ustedes tienen que saber que estas cosas son herramientas, ¿no? Y esta herramienta yo con qué lo ocupo, la ocupo con lógica. Entonces tengo que, y ciertamente eso tampoco se puede desarrollar, yo sé, en tan poco tiempo, ¿ya? Porque eso ciertamente requiere experiencia, requiere tener un tiempo para poder generar ese como anticipando la jugada, ¿ya? Es como que voy codeando, pero voy pensando qué problema voy topando más adelante, para antes de toparme con el problema ya tenerlo resuelto. Pero es como más de lógica de enfrentar problemas, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo encuentro que el único como problema que nosotros tuvimos, problema como de lógica, no problema, sino problema de lógica de programación, fue el desafío de la calculadora. Yo creo que el único ese fue el único. Porque el otro eran como puras cosas como ocupar, pues no sé, las rutas, se ocupan las rutas, no sé, pero por ejemplo ese de la calculadora, ese era interesante. ¿Por qué? Porque ciertamente tienen que ustedes desarrollar lógica.
con todo lo que ustedes sabían, poder hacer eso, ¿ya? Pero yo entiendo totalmente que a veces ustedes se puedan sentir perdidos. ¿Por qué? Porque les falta esa base de tener un poco más de lógica para poder resolver los problemas. Pero eso ciertamente es con practicando y practicando, ¿ya? Buscarse alguna página donde haya problemas de informática y hacerlo, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando estoy aburrido me meto a una página que se llama CodeWars, ¿ya? Y hay problemas de informática, o sea, metámoslo al tiro, ¿ya? Yo a veces cuando estoy aburrido me meto acá, mire, que de hecho quizá hay otras páginas que estén en español, ya no cacho, pero me meto acá, CodeWars, ¿ya? Entonces acá en CodeWars te permite a ti entrenar algunos problemas básicos, ¿ya? En distintos lenguajes de programación, ¿ya? Esa es la gracia, ¿ya? Entonces, Profe, ¿sí? ¿no se ve o me manda el link por aquí? Ya, porque parece que dejé de compartir. Vale, Lore, vale, Alessandro, que justo me perdí. Estaba compartiendo la pantalla 2, pero la había dejado de compartir. Vale, Lore. Acá, Lore. Entonces, no sé si se ve bien. Quiero meterme, es que acá ya estoy logueado Sí, ya, sí se ve. ¿ya? Entonces, a ver, tratemos de meterlo acá al home, ¿ya? No me deja meterme, a ver, que debería salir como un, que está metido como en mi página. A ver, exploremos. No, esto, por ejemplo, son los problemas que yo he resuelto, ¿ya? Pero, por ejemplo, no, pues yo quiero ver algún... O sea, acá te va mostrando como algunos problemas, ¿ya? Entonces te va dando como algunas... te piden el lenguaje de programación que tú quieres ocupar. Pero cuando estoy logueado, no me permite ver como el principal, porque acá yo estoy metido ya en un problema acá. Entonces acá, por ejemplo, lo que le puedo hacer es skip. Acá estoy, disculpen. Acá tengo el lenguaje, ¿ya? Entonces ustedes pueden, por ejemplo, no sé, quieren explorar PHP, quieren explorar Java, ya, vamos a explorar JavaScript, ¿ya? Pero acá como estoy yo metido acá ya me está tirando el problema, o sea, acá tengo un problema, calculando con funciones, y ahí te da como un cierto problema, te lo explica en inglés, eso sí está en inglés, y te da como una supuesta solución. Entonces uno tiene que codear eso para que te dé como estos mismos resultados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ponen set times 5, uno tiene que retornar 35. Si uno pone 4 plus 9, tiene que retornar 13. ¿Ya? Entonces, con estos problemas yo, cuando estoy un poco aburrido, me pongo a hacerlos, ¿ya? Porque ciertamente te permiten generar lógica. Entonces, por ejemplo, acá, problema context. Me dice Fibonacci, ¿ya? De Fibonacci, la secuencia de Fibonacci. Ya te muestra el algoritmo de Fibonacci y eso, pero quiero que, por ejemplo, acá. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá le muestran el contexto del problema. Les explican un problema y ustedes después tienen que generar la solución de ese problema. Entonces, después acá, por ejemplo, le tienen el test. Entonces, si ciertamente su función está bien creada, estos test van a correr al tiro, ¿ya? Porque estos test los crean ellos, ¿ya? Entonces ustedes hacen la función, ciertamente, y después prueban esto. ¡Pam! Y si todo eso pasa, ustedes ya pueden subir su solución al CodeWars, ¿ya? Y ciertamente ahí ustedes después de eso pueden ver todas las soluciones que entregan otros usuarios. Bueno, ustedes pueden saber, pues yo siempre he dicho, uno puede resolver un problema con distintos caminos, con distintas herramientas, ¿ya? Entonces la idea es después ver a los supermaster que, por ejemplo, te hacen un problema en una sola línea. Uno que, no sé, la collaste en 5 líneas de código, el loco lo hizo en una, ¿ya? Entonces tratar de ir aprendiendo esas cosas. Entonces eso, ¿ya? Acá se ve un poco feo que ya estoy logueado. A ver, dejen de loguearme esta cosa. Dejen de loguearme. Sign out, ¿ya? Entonces, metámoslo a ver, dejen meterme así como usuario, así como solo, ¿no? Acá, ¿ya? Entonces acá ciertamente ustedes pueden ver todos los lenguajes de programación. Entonces, tienen Kotlin, Python, SQL, Swift, imagínense, tienen caleta de cosas. Entonces, JavaScript, ¿ya? Y acá JavaScript le da el primer problema. Entonces, si ustedes se fijan, ya es un problema un poco más básico. Y se resuelve el problema de la multiplicación. Entonces, lo vamos a enviar, submit, ¿ya? Y entonces ahí dice que falló, ¿ya? Entonces, ciertamente, no cacho por qué falló, ¿ya? Pero ahí ustedes se meten ahí. Y de hecho, no sé si habrán otras páginas para poder
hacer estos problemas, porque si ustedes se fijan son problemas de lógica. Ya yo acá no me meto ni con HTML, ni con front, solamente estoy viendo lógica. Lógica y lógica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo creo que es importante, igual que ustedes después vayan aprendiendo. Algo Porque, así es lo que necesito. Sí. Está genial. porque entonces ustedes se pueden registrar acá y lo único no más malo es que está en inglés. Po. Pero después lo bueno es que, por ejemplo, si ustedes aprenden esto, después, no sé, pues pueden trabajar para una empresa de afuera, si saben todo. ¿Ya? Entonces le van a tirar los requerimientos en inglés. ¿No? ¿Ya? Entonces, para que igual vayan, se aproveche de practicar el inglés, que es súper importante. ¿Ya? Eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces ahí yo me meto cuando estoy aburrido. ¿Ya? Cuando estoy aburrido digo, ya quiero hacer algún problemilla de lógica, me meto a CodeWords y pesco alguno y me pongo a hacerlo. ¿Ya? A veces me demoro un poquito más, a veces me demoro un poco menos, a veces algunos salen al tiro, algunos se demoran caleta, pero depende nomás de cómo nosotros enfocamos el problema. ¿Ya? Pero como yo les digo, la gracia de eso es que después yo puedo ver la respuesta de otro usuario. Entonces puedo ver a los más capos de los capos. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda, consulta? Porque yo creo que de esto, de la última parte de los desafíos no exigían mucho, ¿ya? La parte de, por ejemplo, Vue, el Bootstrap, el Framework 1, que te hacía era instalar Beautify y hacer como o sea, instalar Bootstrap o Beautify y hacer como un CAR. Y después el segundo desafío era lo mismo, pero con Next, pero es lo mismo. Ya es como hacer instalaciones, entonces, ciertamente no era mucho. ¿Ya? Lo que puede hacer, lo que les puede estar causando problemas es lo que venga antes, ya lo de Vuex, todas esas cosas, puede que le cause cierto problema. Vale, gracias, profe. Ya Voy a meterme todo el día ahí. No, sí, pues y tratar de igual, si ustedes pueden buscar alguna quizás quizás esté en español o algo, pueden haber, ya yo no he buscado, ya es la que ocupo yo esa. ¿Ya? A veces, por ejemplo, uno hace una de esas funciones y pasa el test, ¿ya? Pero después hay otro test como más general, y a veces se caen ahí, ¡pam! Y uno tiene que devolver y reparar el código. Igual es bueno, entretenido. O sea, para el que le gusta es bueno, para el que no le gusta, no, obviamente. Entonces ya Entonces, eso. podemos cerrar la fase de la mañana, Alejandro. Sí, y después, ciertamente, en la fase asincrónica, chicos, me pueden hacer las consultas que ustedes quieran, ¿ya? La Alexandra me mandó por un chat que tenía problemas con algo de SAS.